El Rey del Invierno y la Reina del Verano 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. El Camino Real 299 AC. Oberyn. Sus ojos miraban al cielo y buscaban al dragón negro y al hombre que lo montaba. A su alrededor, se revelaba la magnitud de su victoria y, sin embargo, descubrió que no le importaba. O, para ser más sincero, no le importaba el momento presente. Se consolaba un poco con el hecho de que la reina no había sentido la necesidad de subir al cielo y buscar al rey, que ella, Ser Arthur y Ser Richard Longmouth habían aceptado las palabras de Thoros como ciertas y verdaderas. Sin embargo, cada vez que sus ojos solo encontraban el cielo azul, sus miedos y dudas solo crecían. No fueron sus ojos los que lo alertaron a él o a los demás sobre el regreso del dragón negro al final. En cambio, fueron los fuertes rugidos de bienvenida que vinieron de los 3 dragones de la reina y luego los vítores que sonaron cuando finalmente vieron al Ñosmagaré. Oberyn extendió la mano hacia el ojo Mirish que había atado a su cintura y, tomándolo, miró al dragón negro y pronto sonrió ampliamente. Raegar y Arya parecían ilesos, lo que lo complació mucho. El hombre que sostenía las garras del dragón también estaba ileso, lo que por ahora aceptaba. Porque muy pronto Tywin Lannister sería lastimado gravemente y serían sus manos las que le infligirían ese daño. Él y muchos más de los que lo rodeaban se dirigieron hacia donde parecía probable que aterrizara el dragón negro. Oberyn casi se abalanzó hacia él cuando, antes de que lo hiciera, Tywin cayó al suelo. El hecho de que no fuera desde la altura que se merecía era más culpa de Oberyn que de Tywin, pensó. Ahora se demostraba que la promesa que le había hecho Raegar era una que realmente tenía la intención de cumplir. Esto le valió aún más respeto de Oberyn y mucha más gratitud. Cuando el dragón aterrizó a unos pocos pies de él, Oberyn se acercó al león, antes orgulloso, aturdido y temeroso, y luego, llamando a hombres en los que pudiera confiar, les pidió que lo llevaran a su tienda. Daemon, nadie llega a él a menos que yo te lo diga personalmente, dijo antes de moverse hacia Tywin y susurrarle al oído lo que debía hacerle. Como órdenes, mi príncipe, dijo Daemon y Oberyn rió entre dientes cuando sus chicas se movieron para seguirlo sin que se les ordenara hacerlo. Al girarse hacia la izquierda, vio al rey y a la reina abrazados y besándose apasionadamente. Arya estaba de pie con su otro hermano y acariciaba la cabeza del lobo gris mientras deleitaba a quienes la rodeaban con historias de lo que ella, el rey y el dragón negro habían hecho. Oberyn miró a Arthur, Barristan y otros que observaban aliviados de que el rey hubiera regresado ileso y no les envidiaría su alegría por eso. Si esto hubiera sucedido unas lunas antes y las cosas hubieran sido diferentes, si alguien le hubiera dicho que él también sentiría algo de alegría al saber que un hijo de Raegar y Lyanna Stark era ante quien se arrodillaría y que, cuando lo hiciera oficialmente, se arrodillaría felizmente, entonces los habría llamado mentirosos. Sin embargo, el chico lo había conquistado un poco. Más aún cada día que realmente había hablado con él y lo había conocido. Después del regalo que acababa de darle, casi lo había conquistado por completo. Así que ahora Oberyn se encontraba caminando para ofrecerle sus gracias y asegurarse de que Raegar estuviera realmente ileso. Está ileso, su gracia, dijo Oberyn cuando Raegar y la reina se alejaron el uno del otro. Yo soy, mi príncipe, como es mi prisionera. No por mucho tiempo. No, no por mucho tiempo. Tengo una petición que hacerte, dijo Raegar y Oberyn sintió que se le oprimía el pecho, seguro ahora de que le iban a arrebatar su venganza. ¿Cuál es? Que nos llames a mi esposa y a mí cuando llegue el fin. Ambos desearíamos estar presentes cuando lo envíes a los 7 infiernos que se merece, dijo Raegar y la forma en que lo dijo no hizo más que reforzar el creciente parentesco entre ellos. Es una petición que me complace mucho cumplir, su gracia, dijo mientras Raegar le daba una palmadita en la espalda y, tomando a su esposa de la mano, se dio la vuelta y lo dejó solo. Se tomó el tiempo para prepararse mientras caminaba hacia la tienda donde habían llevado a Tywin. Tiempo para considerar todo lo que deseaba hacer y el sufrimiento al que le había hecho pasar al arquitecto de la muerte de su hermana y sus hijos. Desde envenenamiento hasta cortes, palizas y las palabras que le diría al hombre. Había tenido años para pensarlo todo y, sin embargo, aquí se encontraba una vez más contemplando lo que deseaba hacer. No sería tan largo ni tan prolongado como alguna vez creyó que sería. No pasaría lunas haciendo que Tywin suplicara por la dulce liberación de la muerte. En cambio, sería una noche, una sola noche y se aseguraría de infligir tanto dolor al hombre como pudiera para que esa noche pareciera que durara para siempre. ¿Alguien impidió tu camino?
Le preguntó a Daemon cuando llegó a la tienda. No, mi príncipe. Algunos hombres del norte vieron a quien reteníamos y parecían pensar en ello, pero nuestro número los disuadió. ¿Está atado de forma segura? Preguntó ante un asentimiento de cabeza de Daemon. ¿Mis niñas? Adentro, mi príncipe. Nadie debe molestarme, Daemon, a menos que sean el propio rey y la reina. Ni siquiera si envían a Ser Barristan o Ser Arthur, debo distraerme de lo que debo hacer. Como órdenes, mi príncipe, dijo Daemon, y supo que no había otro hombre que vería sus órdenes seguidas tan fielmente como lo haría su antiguo escudero. Echó un vistazo a su alrededor para ver quién lo observaba y descubrió que eran la mayoría de sus hombres y algunos de los hombres del norte. Entró en la tienda y vio a sus chicas de pie, juntas, frente a Tywin Lannister. El viejo león estaba atado a una estaca, amordazado y, de alguna manera, no había sufrido daño. Sus chicas habían optado por usar palabras burlonas y promesas de muerte para el resto de su familia en lugar de hacerle daño con las manos. Verlas contenerse de esa manera le hizo sonreír con orgullo y con más orgullo aún al ver cómo lo miraban con entusiasmo ahora que había llegado. ¿Este gusano te ha causado algún problema? No, padre. Es un viejo león en verdad. Esperaba más. Cada una de las palabras de sus hijas no se las decía a él, sino a Tywin, y él podía ver cuánto molestaban al león de la roca. Se acercó y dejó su mochila sobre la mesa a unos pocos pies de distancia. Luego la abrió para revelar los artículos que había dentro, con sus ojos fijos en los de Tywin mientras lo hacía. Para darle algo de crédito al hombre, no vaciló ni mostró más miedo del que ya tenía. Aunque a Oberyn no le molestaba, ya que pronto vería y escucharía el miedo que anhelaba. ¿Lo trajiste? Preguntó y su hija asintió mientras se acercaba a él y le entregaba el frasco. Oberyn se la quitó y se acercó a Tywin, sosteniéndola en alto para que el hombre pudiera verla antes de abrirla y pedirle a Obara que le quitara la mordaza. Le dio un golpe en la frente, que le rompió la nariz a Tywin, para que abriera la boca y pudiera obligarlo a beber el contenido. Una vez que lo hizo, Oberyn se sentó y esperó a que la poción hiciera efecto. Mi propia preparación. Así como la leche de amapola alivia el dolor y te adormece, esto hace lo contrario. Cada corte, cada cosa que te haga, se sentirá ahora como yo deseo que se sienta. El dolor será mucho peor de lo que debería ser, y cada parte de él se sentirá tan mal como la primera. Pero no temas, porque el fin está sobre ti al fin, ya que el veneno que bebiste ahora también se está abriendo camino hacia tu corazón. Ahora veamos quién de nosotros acaba contigo primero, dijo mientras tomaba el cuchillo y se disponía a comenzar a cortar. Para Elia, Rhaenys y Aegon, escuchó decir a sus chicas cuando vio el miedo detrás de los ojos de Tywin y se escuchó el primer grito. Era temprano por la mañana, estaba cubierto de sangre y había tenido que usar sales para despertar a Tywin más de una vez durante la noche. Había tallado sus nombres en el pecho del viejo león. Le había quitado cada una de sus manos. Sus manos por la sangre de su sobrino y sobrina que estaba en ellas y su cosa por lo que su monstruo le había hecho a Elia. Tiene y Nymeria se habían asegurado de que el viejo león no se desangrara, y Oberyn había sentido que el fuego que habían usado en los muñones donde habían estado sus manos era apropiado. Porque aunque su sobrino y sobrina eran serpientes, también eran dragones. Fuera de la tienda, había oído alboroto más de una vez y, sin embargo, no había tenido la necesidad de involucrarse ni siquiera brevemente. Daemon hacía su trabajo tal como Oberyn sabía que lo haría y le permitía hacer el suyo. Cada corte, cada puñetazo, cada bofetada con el revés había sido cuidadosamente considerado y lanzado con una oleada de ira contenida. Las primeras palabras de desafío que el viejo león se había atrevido a pronunciar hacía tiempo que eran cosa del pasado. Si no hubiera sido por el hecho de que deseaba oír sus gritos de dolor y que Tywin viera todo lo que se le iba a hacer, entonces Oberyn le habría quitado los ojos y la lengua. Obara, para el rey, dijo entregándole una nota antes de tomar un trago de la copa de vino, el vino agrio de Dorne sabía especialmente bien a su lengua esa mañana. ¿Ya es hora, padre? Susurró Tiene para que Tywin no pudiera oírla. Ya es hora, dijo felizmente. Tenía hambre, estaba hambriento y esperaba romper el ayuno en una hora más o menos. La primera comida que comería en un mundo sin Tywin Lannister sería una que disfrutaría mucho, así que se volvió hacia Nymeria, la llamó y le susurró al oído. Pronto se estaba riendo a carcajadas, ya que el sonido de su risa cuando salió de la tienda era muy diferente a los sonidos que había extraído de su prisionero durante el transcurso de la noche. Se puso de pie, caminó de regreso hacia donde estaba atado Tywin y arrojó el balde de agua fría sobre el hombre apenas consciente. Lo disfrutaré al máximo cuando llegue a desembarco del rey.
Espero ver el final de tu casa, dijo Oberyn mientras los ojos verdes que lo miraban ya no mostraban más voluntad de luchar y demostraban que tenía razón en terminar esto ahora. El rey y la reina tardaron poco en llegar, y Oberyn no se sorprendió al ver que no lo hicieron solos. Barristan, Arthur, Ser Richard Longmouth, Robb y Arya Stark acompañaron a Rhaegar y Daenerys. Todos ellos deseaban ver que se impartiera su propia pequeña parte de justicia. Vio cómo las miradas iban de Tywin a él, de un cuerpo cubierto de sangre a otro. Aunque era la misma sangre en ambos casos. No había recriminación en ninguno de los ojos que lo miraban y, desde luego, ninguna simpatía en los que miraban a Tywin. ¿Desea hablar con usted, su gracia? Preguntó y Rhaegar asintió mientras avanzaba. Él puede entender todo lo que usted dice, su claridad permitirá que sus palabras tengan sentido. Nos vamos de aquí a desembarco del rey para saquear la ciudad como hiciste tú, sino para liberarla de las garras envenenadas de tu casa. ¿Cómo te sientes al saber que has fracasado en todo lo que has hecho, Lannister? Mira a tu alrededor y verás lo cierto que es ese fracaso. Intentaste acabar con mi casa, pero mi esposa y yo la veremos ascender a alturas nunca antes vistas. Hemos traído dragones de vuelta al mundo y son ellos los que han provocado tu fin, aunque no lo hicimos solos. Mira a los lobos, Tywin, a los lobos que buscabas acabar. Míralos y piensa con claridad sobre tu fracaso. Durante 8000 años un Stark ha mantenido el norte y tú pensaste que serías tú quien cambiaría eso. ¡Qué maldita arrogancia tenéis los leones! Atreveos siquiera a pensar que sois mejores que las casas que veis ante vosotros. Mucho después de que se escriban los cuentos, hablarán de mi casa, de las casas de mis hermanos y hermanas. ¿Adivina qué hablarán de la tuya? Observó cómo Rhaegar le tendía la mano y cómo Daenerys la tomaba y se acercaba al viejo león. Contarán la historia de una casa que llegó demasiado lejos, que se creía mucho más alta de lo que le correspondía. Hablarán de un hombre que llevó a su casa a la perdición. Hace mucho que deseaste que tu nombre causara miedo cuando se pronunciara, pero al menos en esto tendrás éxito. Porque en el futuro, cuando hablen de Tywin Lannister, lo harán con mucho miedo. Su destino será uno que nadie querrá compartir y su casa será una historia que sirva de advertencia, dijo Daenerys mientras Rhaegar lo miraba y asentía. Para Elia, Rhaenys y Aegon, mi príncipe, dijo Rhaegar y Oberyn juró que podía ver el brillo de los ojos del rey. Por Elia, Rhaenys y Aegon, mi rey, dijo mientras daba un paso adelante y provocaba el fin de Tywin. El camino real 299 AC. Dandy. No había temido por él, no de verdad. Le había prometido que no dejaría a Lynhos Magaré hasta que la lucha terminara y ella no tenía motivos para dudar de su palabra. Así que, mientras otros se habían preocupado, ella no y su falta de miedo se demostró cuando escuchó a sus hijos llamar a su hermano mayor. Ver quién estaba siendo retenido por las garras de Lynhos Magaré fue algo que recibió con agrado. Después de todo, su objetivo era que Tywin Lannister fuera derrotado y destrozado tanto como lo había sido su ejército. Ver cómo el león de Roca Casterly caía sin contemplaciones al suelo la hizo reír a carcajadas, al igual que los que la rodeaban. Luego, cuando el dragón negro aterrizó, sus ojos buscaron los de su marido y vio que Rhaegar hacía lo mismo. Él y Arya se bajaron del dragón y luego ella miró mientras él se movía para agradecer a Lynhos Magaré por todo lo que había hecho. El sonido de los trinos del dragón resonó en voz alta y le mostró lo mucho que se parecían todos los dragones. A sus hijos les encantaba que los elogiara y ella había hecho lo que Rhaegar estaba haciendo ahora después de haber aterrizado también. Le mostró que no solo los dragones que escupen fuego eran iguales, sino también quienes los montaban. Mientras Rhaegar se movía hacia ella, Arya se movía hacia su hermano y hacia su lobo. Dany apenas podía oír las palabras que se decían y no pudo oír nada un momento después, cuando la abrazaron y la besaron apasionadamente. Había un hambre en ese beso que encendía el suyo. Un deseo y una promesa de cosas por venir y, por mucho que deseara que no terminara, se sintió menos molesta cuando terminó de lo que podría haber estado. ¿Estás bien, ilesa? Preguntó Rhaegar y ella asintió antes de levantar una ceja en pregunta silenciosa. Yo también, al igual que Arya y Lynhos Magaré. El príncipe Oberyn se les unió, pero por un breve tiempo. Las palabras de Rhaegar lo enviaron a su verdadero premio y la mirada en el rostro del príncipe dormiense prometía que Tywin sufriría mucho ese día. Tomándola de la mano, Rhaegar la condujo hasta donde estaban Arya y Robb Stark. Arthur, Barristan y Jorah tomaron posiciones detrás de ellos mientras él lo hacía. Pronto se echó a reír cuando Rhaegar le revolvió el cabello a Arya y su hermana le dio una fuerte bofetada por hacerlo. La sonrisa radiante en el rostro de Arya desmintió las palabras que llamaban estúpidos a su hermano y rey.
¿Nuestra victoria fue completa? Preguntó Raegar. Muy completo, su gracia, respondió Robb Stark. ¿Nuestras pérdidas? Hemos sufrido mucho, su gracia, aunque mucho menos de lo que una batalla de este tamaño nos hubiera infligido, dijo Ser Barristan con orgullo. Entonces deberíamos descansar, celebrar y luego hacer nuestros planes para la marcha de desembarco del rey, dijo Raegar asintiendo. Por mucho que ella y su marido desearan pasar tiempo juntos a solas, por ahora no iba a ser posible. Aparte de algunos besos demasiado breves, ni siquiera podrían pasar las próximas horas juntos. Porque estaba de acuerdo con Raegar en que si hacían las cosas por separado, su trabajo se haría más rápido. Así que, con Ser Barristan y Ser Jorah a sus espaldas, caminó entre sus hombres y les dio las gracias a todos los que pudo, mientras Raegar hacía lo mismo al otro lado del campamento. Dany habló a los soldados rasos, a los hombres heridos. Se compadeció de la pérdida de amigos y aliados y elogió a los hombres por su valentía. A algunos hombres los escuchó con atención y a otros les ofreció un toque aún más agradable en los hombros. Las miradas que compartieron con ella después de que hiciera cualquiera de las dos cosas demostraron que habían apreciado el gesto. Al igual que las palabras que Ser Barristan le dirigió cuando llegó al final de su paso por el campamento. Dentro de unos años, esos hombres contarán la historia de la reina que compartió con ellos una taza de agua, que les preguntó sobre sus necesidades y les ofreció una cálida sonrisa o un toque. Nunca en mi vida he visto algo así, su gracia. Estoy muy agradecido de haberlo hecho antes de que se acabara mi tiempo, dijo Barristan con orgullo. Estos hombres lucharon por Raegar y por mí, Barristan, les debemos mucho y lo que les ofrecí fue poco, dijo en voz baja, incómoda con los elogios que le estaba dando su caballero. De ningún modo, su gracia, lo que les ofreció fue más de lo que cualquier reina o rey les había ofrecido antes. Lo sé porque servía más de uno, dijo Barristan y ella asintió y le permitió su momento. Oyeron los fuertes aplausos mucho antes de llegar al otro lado del campamento. Raegar estaba con los hombres de Skagos y sostenía una jarra de cerveza en la mano mientras le contaban historias de batalla. Tanto el Magnar como el Skane aún llevaban algo de la sangre de los hombres que habían matado y ella dudaba que hubieran perdido demasiados hoy. De pie allí, observó junto con Jorah y Barristan cómo Raegar se reía, bromeaba y daba palmaditas en la espalda a los hombres. Su esposo luego cantó sus alabanzas antes de que Arya se moviera para hablarle y él se dio vuelta y la vio. La poderosa reina dragón. Gritó Raegar y pronto los hombres que la rodeaban gritaron en voz alta las mismas palabras. Se sonrojó aún más cuando escuchó las palabras que el Magnar dijo que la nombró la guerrera más poderosa en el campo ese día. Aunque se sintió aún más merecedora de ello cuando nombró a Raegar como su segundo. Cuando le ofrecieron una gran jarra de cerveza, vio cómo la miraban, con ojos desafiantes. Beberla de un trago fue difícil, pero lo logró y luego los aplausos sonaron aún más fuertes. La poderosa reina dragón. Esta noche celebraremos nuestra victoria y mañana marcharemos para que sea una victoria completa. Por los hombres y mujeres de Skagos, dijo Raegar en voz alta. Al lobo blanco y a la poderosa reina dragón. Miró a su marido mientras se alejaban. Su sonrisa era radiante y, a sus ojos, parecía un poco borracho. El olor de la cerveza indicaba que no era la primera vez que bebía y, sin embargo, estaba claro que todavía estaba lúcido. ¿Cuántas cervezas bebió mi marido, Arya? Preguntó volviéndose hacia su hermana mientras a su lado Raegar negaba con la cabeza. No puedo responder a su pregunta, excelencia. El primer deber de un escudero es para con su rey, dijo Arya y ambos oyeron la risa de Raegar. Buena chica, serás un caballero antes que la mayoría con esa actitud, dijo Raegar guiñándole un ojo a su hermana. Mi marido está de buen humor, dijo sonriendo, y luego dejó escapar un fuerte grito cuando él la levantó del suelo y la hizo girar. Más que bien, esposa, dijo Raegar antes de besarla. Todavía se reían cuando llegaron a la tienda que les habían cedido. A ella y a Raegar por fin se les había permitido pasar un tiempo a solas. Los besos que compartieron no los llevaron a donde ninguno de los dos deseaba y, sin embargo, eso no le molestaba. Se acostarían juntos más tarde esa noche, ambos lo sabían. Por ahora, lo único que deseaban era la compañía del otro. No me había atrevido a esperar que saliera tan bien, Raegar dijo mientras yacían abrazados. Lo tenía, respondió. Desembarco del rey no será tan fácil. Una pelea diferente, un día diferente. Podemos preocuparnos por eso mañana, esta noche beberemos y nos divertiremos, mi amor. Los hombres se alegrarán de vernos compartirlo con ellos como lo hicieron cuando una reina pronunció palabras de elogio y condolencia, dijo Raegar mirándola con un claro orgullo en sus ojos.
O un rey compartiendo una cerveza con ellos, dijo provocando su risa. No puedo competir con mi propia esposa, necesito traer algo más que yo mismo a la mesa, la cerveza nivela el campo, dijo todavía sonriendo. Entonces, ¿estás diciendo que sin cerveza no puedes competir conmigo? Preguntó con los ojos encendidos mientras lo desafiaba a encontrar una respuesta a lo que en realidad no era una pregunta. Ni con una en la mano, eres inigualable, se sabe, dijo, y su risa fue sonora hasta que fue silenciada por sus labios. Roca Dragón 299 AC. Aemon. Esperar noticias de una batalla que no sabías que había tenido lugar era una experiencia extraña. Te provocaba un tipo diferente de miedo y duda y, a pesar de su propia fe en su sobrino y sobrina nieta, eso le había llevado a pasar noches sin dormir. Aemon conocía las probabilidades, creía en los planes de Raegar y, por supuesto, sabía la ventaja que traerían los dragones. Sin embargo, hasta que el cuervo hubiera llegado declarando su victoria, no tentaría al destino ignorando la posibilidad de la derrota. Las probabilidades también estaban a su favor durante la rebelión. Tenían más hombres, posiblemente mejores líderes para esos hombres también, y sin embargo, al final de la batalla del Tridente, su casa estaba casi extinta. Es cierto que esta vez las probabilidades estaban aún más a su favor. Si hubieran tenido dragones en el Tridente, entonces sin duda habrían ganado, pero por alguna razón, no podía sentirse tan seguro ahora. Si alguien le hubiera preguntado entonces, lo atribuiría al hecho de que se preocupaba más por los que luchaban ahora que entonces. Durante la rebelión, aparte de algunas cartas compartidas con Raegar, no tuvo ningún contacto real con sus parientes. Nunca había conocido a la princesa Elia ni a los niños, ni a Aerys y Raella. Ni siquiera había visto al propio Raegar. Conocía a su sobrino nieto y lo había ayudado a seguir su camino. Lo había ayudado a recorrerlo y lo seguía ayudando. Como lo había hecho con su sobrina nieta. Para él, ellos eran recuerdos vivos y palpitantes, mientras que sus parientes durante la rebelión eran más abstractos. Así que se preocupaba más por ellos, temía más por ellos y ahora se preocupaba más por ellos. Aunque ocultó esas preocupaciones a Sansa Stark y a su madre, no pudo hacerlo con Shiera. Podía intentarlo, pero la mujer tenía sentido de las cosas y lo había sorprendido en sus paseos nocturnos más de una vez. Había hecho todo lo posible por apaciguar sus miedos. Incluso había logrado hacerlo en algunas ocasiones. Sin embargo, una vez que estuvo solo nuevamente, pronto regresaron. Mirando por las ventanas hacia la noche oscura sin luna, se encontró deseando que ella lo hiciera esa noche y así se dirigió a su habitación. Aemon se alegró de encontrarla despierta y casi esperándolo cuando llegó allí. ¿Otra noche sin dormir? Preguntó mientras él tomaba asiento y ella le servía una copa de vino. Otra noche sin dormir, suspiró mientras tomaba un trago del vaso. Brinden solía decir que no era la batalla en sí la que provocaba sus miedos o dudas, sino la víspera de la batalla. Que una vez que la batalla estaba sobre ti, solo te importaba sobrevivir. Él decía que antes de que ocurriera, eran todas esas cosas que no habías dicho o hecho las que plagaban tus pensamientos, dijo Shiera casi perdiéndose en una especie de recuerdo. Creo que estar en la periferia de uno es igualmente exigente, dijo Aemon. Nuestros ancestros triunfarán, Aemon. Tanto Raegar como Daenerys ya han luchado y ganado en esta guerra. Con sus dragones, no hay enemigo al que no puedan poner de rodillas, así que no temo por ellos. ¿Has visto su victoria? Preguntó y ella negó con la cabeza. ¿La ha visto Bloodraven? No ha compartido conmigo todo lo que ha visto y sus poderes son mucho más fuertes que los míos. Te diré lo que ya te he dicho. Brinden vio un camino y tanto él como yo lo recorrimos. Lo hicimos por Raegar y Daenerys. Sin ellos, estamos perdidos y no puedo creer que su destino fuera llegar a este punto y no ir más allá. Son demasiado importantes para eso. Lo digo no solo como su familia, sino porque creo que es verdad. Las palabras de Shiera fueron dichas con tanta firmeza y verdad como él podría haber esperado y una vez más tuvieron el efecto de aliviar sus temores. Perdóname por cargarte con las dudas de un anciano. Somos parientes, Aemon, estoy feliz de poder ayudarte a aligerar la carga que llevas. Hablaron un poco más, Shiera cambió el humor y la conversación se tornó en cosas mucho más agradables. Se sintió más ligero y con necesidad de ir a la cama cuando salió de su habitación y finalmente se quedó dormido. Al despertar a la mañana siguiente, fue a la colonia de Grajos. Al no ver más cuervos, pronto volvió a plantear sus preocupaciones.
Después de desayunar con Shiera, Sansa y Lady Catelyn, y de hacer todo lo posible para aliviar las preocupaciones de las dos damas, pasó el resto del día cumpliendo con su deber como mano del rey. Había preparativos que hacer para cuando se ganara la guerra, contingencias para el caso de que no se ganara, y Aemon pasaba mucho más tiempo del día en lo primero que en lo segundo. Un consejo privado, guardianes y señores supremos, recompensas para aquellos que habían respondido al llamado y castigos para los que no lo habían hecho. Escribió lista tras lista, descartó ideas para el futuro y consolidó otras. Todo en un esfuerzo por mantenerse ocupado y en esto tuvo mucho éxito. Tanto que llegó tarde a la cena y se perdió el almuerzo. Esto significaba que tenía un apetito sorprendentemente lleno cuando se sentó a comer y fue cuando le colocaron el primer plato que llegó el cuervo. Cuando le entregaron el pergamino y vio el sello del dragón de 3 cabezas, sintió que le temblaban las manos y lo miró durante unos momentos antes de abrirlo. Rompió el sello, contuvo la respiración y comenzó a leer las palabras. La sonrisa apareció en su rostro sin que nadie se lo pidiera y pronto siguió la exhalación de su aliento contenido. Los ejércitos de Lannister y Tyrell han sido derrotados, de forma contundente. Mace Tyrell y su hijo Ser Kevan Lannister y la mayoría de los señores del oeste y del dominio están prisioneros y nuestros propios ejércitos sufrieron pocas pérdidas. Rhaegar y Daenerys están ilesos, al igual que los Robb, Ser Brynden y Arya, dijo Aemon felizmente, no sintió la necesidad de mencionar que Ser Arthur y los demás también estaban ilesos. Dado que, en el caso de Lady Catelyn y Sansa, se preocuparían por sus parientes en primer lugar, al igual que por Shiera. ¿Tywin Lannister? Preguntó Shiera cuando el alivio y la alegría se calmaron. Es donde pertenece, en los 7 infiernos, dijo ante un vigoroso asentimiento de acuerdo por parte de Lady Catelyn. Les dijo que el ejército debía marchar hacia desembarco del rey. Que con la derrota y los prisioneros que tenían, la guerra estaba, en esencia, terminada. Algo que alivió enormemente tanto a Lady Catelyn como a Sansa Stark. Notó la sonrisa sincera en el rostro de Sansa cuando le dijo que le habían ordenado enviar un mensaje a Lannisport. Su sonrisa solo aumentó cuando le dijo que sus fuerzas debían partir y dirigirse a Rocadragón y luego a desembarco del rey. Aemon respondió a tantas preguntas como le permitía el contenido del pergamino. Se lo entregó a Shiera, quien lo leyó y se lo devolvió. La cena que comieron se convirtió en una celebración, más que una simple comida. Más tarde, cuando Lady Catelyn y Sansa se habían acostado, él y Shiera se sentaron y hablaron más sobre la batalla en sí. La certeza de que realmente significaba que la guerra estaba prácticamente terminada era algo que ahora realmente se hizo presente. Me siento tonto por mis dudas, dijo mientras estaban sentados junto al fuego. Las dudas son buenas, Aemon, un hombre sin ellas es un tonto. Y ellos necesitan que dudes de vez en cuando, que incluso temas. Lo necesitan para no tener miedo. ¿Porque sois humano? Preguntó mientras Shiera negaba con la cabeza. Porque son sus parientes y sus dudas y miedos los mantendrán a salvo. Estarán a salvo, dijo con determinación y captó la pequeña sonrisa cuando Shiera se levantó para ir a su cama. Estarán. Más allá del muro 299 AC. Benjen Stark. Debería estar muerto, sabía que debía estarlo. Si no hubieran venido a buscarlo cuando lo hicieron, lo estaría. Los enemigos a los que se había enfrentado estaban tan fuera de su alcance que era como si los dioses hubieran decidido burlarse de él en sus últimos momentos. Entonces habían salido de la nada y, si no los hubiera visto con sus propios ojos, si no hubiera sido él quien lo hizo, habría acusado de mentiroso al narrador de la historia. Después de todo, los hijos del bosque eran simplemente cuentos, ¿no? Aunque él había sido superado en número y en fuerza, ellos solo habían sido esto último. La pelea que habían llevado a los hombres muertos que lo habían atacado era una para la que no estaban bien preparados. Nunca había visto a nadie moverse como se movían los niños e incluso ahora, lunas después, todavía dudaría de haber visto lo que había visto. Incluso cuando ahora entrenaran con él, lo dudaría. Especialmente porque al enfrentarse a él, se movían mucho más lentamente que ese día. Todavía demasiado rápido para su mente. Después de que todo estuvo dicho y hecho, le ordenaron que quemara los cuerpos y pudo ver de cerca las cosas que lo habían emboscado. Les dio las gracias y les dijo que la guardia necesitaba saberlo. Benjen se quedó atónito cuando le dijeron que no le haría ningún bien al mundo si ese era el curso de acción que tomaba. Que no sería la guardia la que salvaría los reinos de los hombres de las cosas muertas que buscaban su fin, sino su sobrino y la mujer que amaba quienes lo harían. ¿Robb? Preguntó. No, el que conoces como Jon Snow.
Aunque ese no es su nombre y no es quien crees que es, respondió el niño. ¿Quién es él entonces? Preguntó, sabiendo a medias la respuesta que recibiría, o eso pensó. El hijo de tu hermana. Lyanna dijo suavemente y luchó contra la ira y la tristeza que sentía en oleadas iguales. El cuervo desea hablar contigo, Benjen Stark. Agradece que haya elegido hacerlo, pues tu destino era caer aquí hoy. Lo llevaron al bosque arciano más grande que había visto jamás y a las cuevas que se encontraban debajo. Benjen descubrió que había más niños que habían llamado a ese lugar su hogar. Sin embargo, esa no había sido la mayor sorpresa que le esperaba allí. Ver al hombre en el árbol habría sido suficiente para dejarlo sin palabras. Escuchar a ese hombre nombrarse a sí mismo como un ex mano del rey y lord comandante de la Guardia de la Noche, realmente lo dejó sin palabras. Brynden Rivers, Lord Lodraven, el hombre con 1000 ojos y uno. Si no fuera por los niños y las ramas que parecían ser parte del hombre, entonces nunca habría podido aceptar sus palabras. Y necesitaba hacerlo, dioses, necesitaba hacerlo. La historia que le habían contado no era tanto sobre Cuervo de Sangre, sino más bien sobre los acontecimientos de una rebelión, y los situaba bajo una nueva luz. Cosas que había ignorado en el momento de la rebelión, luego habían vuelto a él y se maldijo a sí mismo por no haber hablado más. Por supuesto, no la habían secuestrado y obligado contra su voluntad, habrían tenido que matarla para obligarla a hacer lo que no deseaba. Había sido el amor. El amor y el deseo de no verse obligada a un matrimonio que no había elegido lo que había unido a Lyanna y Raegar. El amor que le había costado la vida a ella y luego la vida de tantos otros. Sin embargo, por mucho que hubiera deseado concentrarse en Lyanna, fue Jon por quien realmente se le rompió el corazón. Ella lo abrazó solo una vez, al bebé que trajo a este mundo. La canción de hielo y fuego que ella y mi pariente cantaron para todos nosotros. Un niño nacido de un amor verdadero, Benjen Stark, nada es más poderoso que eso e incluso los dioses han llorado por tu sobrino, dijo Lodraven. No lo sabía, pero, no te correspondía a ti saberlo. A nadie más que a aquellos que harían su parte cuando fuera el momento adecuado y ese momento ya ha llegado. Tu sobrino es el rey en torno al cual se unirá el reino, la espada que iluminará el camino. Jon no puede ser rey, él, la guardia, ¿crees que los dioses permitirían que su elegido desperdiciara su vida en el muro, que yo permitiría que mi pariente lo hiciera? Tu sobrino conoce la verdad sobre sí mismo, Benjen Stark, sabe quién es y en quién debe convertirse. Se han enviado aliados, se han puesto en marcha planes y no estará solo en todo lo que debe hacer. Porque así como el amor lo trajo a este mundo, será su propio amor el que le dará la fuerza para salvarlo. La casa Targaryen se unirá una vez más y finalmente se conocerá la verdadera razón por la que nos salvaron de la perdición. Habían hablado más sobre Jon, Rhaegar Targaryen como realmente era. Benjen se había encontrado con una revelación tras otra, algunas de las cuales le trajeron gran consuelo, otras mucho dolor. Que Arthur Dayne viviera y estuviera de pie detrás de su sobrino era algo que agradecía. La espada del amanecer era un hombre que mantendría a Jon a salvo. Aemon también sería un verdadero amigo para su sobrino y un guía para ayudarlo a navegar por el extraño mundo nuevo en el que se encontraría. Escuchar sobre dragones e imaginar a Jon montado en uno era algo que habría desafiado más, si esto hubiera sido solo unos días antes de que hubiera visto todo lo que había visto. En cambio, lo había acogido con agrado y luego le habían dicho cosas que no eran tan buenas. Había llorado por su hermano, sintió que las lágrimas se convertían en hielo mientras se sentaba y miraba la amplia extensión de tierra y sollozaba. Benjen era ahora el último de ellos, el último hijo de Rickard y Lyanna Stark que vivía. Cuando escuchó el cómo y el porqué de la muerte de Ned, se enojó mucho. Esa ira la compartió por igual con los responsables y con su hermano mismo por ser tan tonto. A los Stark no les va bien en el sur, pero Ned había tratado de demostrar que eso estaba mal, solo para descubrir que era tan cierto como siempre. Se había preocupado aún más por Jon por eso. Su camino también estaba en el sur, pero las palabras de Cuervo de Sangre le ofrecieron un consuelo que no deberían haberle brindado. Él no es un Stark. Finalmente, llegó el momento de que él interpretara su propio papel y una vez más quedó atónito y sorprendido por lo que ese papel significaba. ¿Salvajes? ¿Queréis que trate con los salvajes? Hombres, Benjen Stark. Hombres, mujeres y niños, no diferentes a los del otro lado del muro, salvo por el lugar donde nacieron. Esas cosas que te atacaron alguna vez fueron salvajes, vivieron y respiraron, cayeron y él los trajo de vuelta. ¿Los odias tanto que desearías ese destino para aquellos que aún respiran? No, pero no escucharán a los hombres. Me verán como su enemigo y me acabarán antes de escucharme.
¿Lo harían? Dijo Blodraven. Soy un cuervo, un hombre de la guardia, soy su enemigo, para ellos siempre seré su enemigo. Solo hacemos las paces con nuestros enemigos. Por eso se llama hacer las paces, Benjen Stark. Y créeme, habrá enemigos mucho peores a los que tú y ellos os enfrentaréis en el futuro. Voy a tratar de... Cuervo de Sangre tenía razón, los salvajes también buscaban la paz, y verlo con hoja le permitió pronunciar esas palabras. Aún lo miraban con recelo, aunque nadie le había levantado la mano ni siquiera la voz en todo el tiempo que habían marchado. Ahora, al ver la gran pared de hielo frente a él, se preparó para intentar extender esa paz a los hombres que hasta ahora solo habían traído guerra a los salvajes. Esperaba que Jon estuviera donde Cuervo de Sangre dijo que estaría y que su cuervo lo alcanzara. Más que nada, se encontró esperando volver a ver a su sobrino, ver al hijo de su hermana y rogarle que lo perdonara por no haber hecho más por él cuando pudo. Castillo Negro 299 AC. Señor Mormont. Los informes eran cada vez más extraños y cada fibra de su cuerpo le exigía que ordenara un avance hacia el norte del muro. Sin embargo, no podía hacerlo y no lo hizo. Cada noche se iba a la cama y, cuando tenía suerte de poder dormir, lo acosaban sueños de muerte y destrucción. Observaba impotente cómo sus hombres eran aniquilados por cosas que venían de la oscuridad. Cosas que no podían ser reales y que solo pertenecían a las pesadillas de los hombres. Vio un ejército como nunca había imaginado y, frente a él, otro igual de grande. Los dragones eran lo único que se interponía entre los reinos de los hombres y los que no lo eran. Sus sueños le hicieron creer que había hecho lo correcto con Jon Snow. Que si tenía razón, y temía que así fuera, entonces serían él, Aemon y sus dragones los que los salvarían a todos. Cada informe que les llegaba sobre la guerra que se desataba solo le hacía creerlo aún más. Yoren y otros le trajeron historias de dragones que habían quemado a los gemelos y habían tomado Lannisport. Esas historias lo llenaron de esperanza y de temor. Había enviado exploradores detrás del muro, con órdenes de mirar y no luchar contra nadie, por si no tenían otra opción y solo algunos habían regresado. Las historias que traían de un ejército de salvajes y aldeas abandonadas parecían demostrar que sus sueños eran realidad. Mientras se preparaba para volver a acostarse, rezó a los dioses antiguos para que esa noche pudiera dormir sin sueños y, por una vez, lo escucharon. Aunque no se le permitiría dormir toda la noche. Señor comandante, gritó la voz en voz alta y Georg sintió que lo despertaban sacudiéndolo. Estoy arriba, joder, dijo después de unos momentos. Maíz. Maíz. Cállate la puta boca, le dijo irritado al pájaro 3 veces maldito mientras sentía el aire frío golpearlo. ¿Y ahora qué razón tienes para despertarme, Tollet? Antorchas, señor comandante, cientos de ellas, dijo Edison Tollet con temor. Se vistió a toda prisa y se dirigió a la cima del muro. Pasó junto a los hombres que estaban de guardia y a los que habían acudido cuando lo llamaron. Torne, Bowen Marsh y Wicked Lestic estaban entre los hombres a los que hizo a un lado mientras observaba el muro y las tierras que había más allá. Tollet no había mentido, aunque tal vez subestimó la cantidad real de antorchas. Georg diría que eran miles, tal vez incluso decenas de miles, y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al mirarlas. Llamó a los hombres a las armas y miró hacia afuera lo mejor que pudo antes de regresar a su solar. Escribió los pergaminos de Cuervo para Invernalia, Último Brezal, Bosque Profundo y la Isla del Oso, y también para los del sur. Cualquiera que fuera la guerra que Jon Nieve estaba librando, significaba poco ahora, esta guerra estaba sobre ellos, y sin su ayuda y la del resto del sur, era una para la que temía que él y el norte estuvieran mal equipados. Cuando terminó el pergamino para Rocadragón que estaba dirigido al maestre Aemon, sonó el cuerno y Georg se sintió aliviado al oír solo un golpe. Ese alivio pronto se convirtió en conmoción cuando Alistair Torne irrumpió en la habitación y le pidió que lo siguiera hasta el patio. Georg vio la expresión en el rostro del hombre tranquilo y serio de siempre y rápidamente hizo lo que le había pedido. No esperaba volver a ver a Benjen Stark. En verdad, estaba seguro de que el hombre había muerto hacía mucho tiempo y por eso ya lo había llorado. Así que debería haber sido alivio lo que comenzó diciendo, sin embargo, fue la cosa a su lado lo que atrajo su mirada y aunque su mente le dijo que era imposible, sus ojos le dijeron otra cosa. Ese es un jodido niño del bosque, dijo sin aliento. Bajó las escaleras y se dirigió hacia donde estaban Benjen y el niño. Miró a uno y luego al otro y decidió que lo mejor era centrarse en el que mejor conocía. Benjen, ¿eres realmente tú? Sí, soy yo, Georg. Tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Ya enviaste a los cuervos? Aún no.
No lo hagas. Solo hay uno que debes dejar volar esta noche, dijo Benjen, y no fue el único que lo miró de forma extraña. ¿Es realmente un niño del bosque? Preguntó y Benjen asintió. Sí, él es Leaf, dijo Benjen cálidamente. Sacudiendo la cabeza, se dirigieron a su solar. Georg se sirvió rápidamente una jarra de cerveza que casi se la tragó de un trago antes de servirse otra a él y a Benjen. ¿Bebe? Preguntó. Ella y no, dijo Benjen mientras el niño se movía hacia el fuego y parecía jugar con las llamas. ¿Qué pasó, Benjen? ¿Y cómo lograste escapar de los salvajes? No lo hice. Vine con ellos, dijo Benjen, sorprendiéndolo por completo. En cuanto a las respuestas, no fue la que esperaba, así que esperó y escuchó mientras Benjen le contaba una historia que debería haberlo hecho reír a carcajadas y, sin embargo, no lo hizo. Una historia sobre un antiguo Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Hijos del Bosque, que se convirtió en un guerrero y luego hizo tratos con los salvajes. La última parte hizo que mirara de Benjen para ver si había perdido el juicio y fue la pista para que Benjen luego contara historias aún más extrañas. Me atacaron, Georg, me atacaron cosas que ya no eran hombres. Cosas a las que no podía vencer y no solo porque me superaban en número. No sé cuántas veces las derribé con mi espada, solo para encontrarme frente a aquellos a quienes pensé que había acabado momentos después. Si no hubiera sido por Leaf y sus hermanos, entonces estaría muerto. Quizás solo eran los salvajes y la oscuridad de la noche. Podemos perdernos, eran salvajes, aunque no estaban vivos, y créeme que lo último que queremos es que los que viven se unan a los que no. ¿Qué estás diciendo, Benjen? Preguntó inseguro. Necesitamos negociar con el rey más allá del muro, necesitamos hacer las paces con aquellos a quienes hemos llamado enemigos durante generaciones. Porque la muerte es el verdadero enemigo, el primer enemigo y el último, y la muerte nos está alcanzando a todos. Más tarde, mientras estaba sentado en su habitación, reflexionó sobre las palabras que Benjen había pronunciado. La Guardia de la Noche nunca aceptaría la paz con los salvajes. Si él lo sugiriera, provocaría un motín y, sin embargo, no era él a quien Benjen deseaba tratar ni hacer la paz. Un rey necesita hablar con un rey, Georg. Palabras verdaderas y que él viviría por ellas. Escribió el pergamino y se dirigió a las antiguas habitaciones del maestre Aemon. Todavía no habían conseguido un nuevo maestre, por lo que Chet y Samuel Tarly habían asumido las funciones de uno. Fue este último quien todavía estaba despierto y quien le abrió la puerta. Señor comandante, tartamudeó Samuel. Los cuervos, Samuel, ¿están bien descansados? Ellos son el señor comandante. Necesito que esto sea enviado a Rocadragón, de inmediato, Samuel, y lo antes posible. Por supuesto que sí, señor comandante. Georg observó cómo el chico se apresuraba hacia la colonia y, en cuestión de momentos, el cuervo volaba por el cielo. Alas oscuras, palabras oscuras, era el viejo dicho y, sin embargo, estas palabras no eran nada oscuras. Georg creyó lo que Benjen dijo. Si hubiera sido otro hombre, probablemente no lo habría hecho, pero al ver el rostro de Benjen, al ver al niño del bosque, creyó las palabras que había dicho. Lo que significaba que había cosas en la oscuridad de la noche incluso peores que los salvajes y, para enfrentarlas, estaba dispuesto a hacer las paces. Aunque haría falta un rey para que la Guardia de la Noche lo aceptara y no un Lord Comandante. Las tierras de la tormenta 299 AC. Rhaegar Targaryen. Ver que la vida se apagaba en los ojos de Tywin Lannister no le produjo mucha alegría. Lo recibió con agrado y supo que era bien merecido, pero a diferencia de Oberyn, no hizo que el dolor en su corazón disminuyera en absoluto. Había sentido eso más con la montaña y Amor y Lorch que con el hombre que les dio las órdenes. Rhaegar no estaba seguro de por qué, salvo que eran sus manos las que realmente habían hecho las cosas. La voz en su cabeza que les decía que sin Tywin no lo habrían hecho fue una que ignoró por ahora. Más tarde, cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba de que se debía a que la muerte de Tywin le había parecido inevitable durante tanto tiempo. Con la montaña y Lorch, había una duda, una preocupación y un miedo de que pudieran escapar de la justicia que merecían. Que él, al enfrentarse a ellos él mismo, existía el riesgo de que le quitaran la vida antes de perder la suya. O tal vez era simplemente que él había jugado un papel más importante en sus muertes y había asestado el golpe mortal al propio Lorch. Bien podría ser que no fuera nada de eso y, en cambio, podría ser simplemente que él todavía estuviera concentrado en el resto de lo que estaba por venir. La muerte de Tywin y la derrota de los ejércitos Lannister y Tyrell no pusieron fin a la guerra, solo acercaron el final.
Hasta la caída de Desembarco del Rey, los Lannister todavía tenían el control de gran parte de Poniente y de la vida de demasiadas personas. Así que, mientras a su alrededor la gente celebraba la batalla que habían ganado, mientras Dany descansaba en su cama, él y Arthur se sentaron en su escritorio y repasaron los planes para tomar la ciudad. Hablaron de lo que se enfrentarían, si podrían o no forzar una rendición o simplemente tendrían que tomar la ciudad. Los dos aceptaron y descartaron diferentes planes todo el tiempo. Debería dormir, su gracia, dijo Arthur después de un rato. Temo no poder hacerlo, Arthur, ya sean los restos de la batalla que aún están en mi cabeza o los pensamientos de la que está por venir. Necesitaremos que descanses, Rhaegar. A pesar de todo, necesitaremos que descanses, dijo Arthur y, mirando al otro hombre, Rhaegar asintió y siguió su consejo. Tú también, Arthur dijo, y aunque estuvo de acuerdo, Rhaegar dudó de que hiciera lo que le pedían. Se deslizó silenciosamente en la cama junto a Dany, su esposa dormía profundamente y se veía tan en paz que le hizo sonreír. Aunque hizo todo lo posible por no molestarla, ella se despertó un poco y él le pidió que volviera de dormir. Algo que ella solo hizo cuando él la tomó en sus brazos y su propio sueño llegó poco después. Fue él quien se despertó primero a la mañana siguiente. Rhaegar se levantó y se vistió y luego ayudó a Dany a hacer lo mismo cuando sus movimientos finalmente se hicieron lo suficientemente fuertes como para despertarla. ¿Dormiste bien?, preguntó mientras la ayudaba a ponerse la armadura. Puede que no fuera necesario, pero ambos estarían protegidos mientras marchaban con los hombres hoy. Soñé con Rocadragón, con dragones. Dany. Vi a unos niños, Rhaegar, un niño y una niña a lomos de Rhaegal y Viserion. Parecían tan felices, tan contentos, y oí a los dragones cantar de alegría, dijo sonriendo radiante. Dijiste que tus sueños se hacían realidad, Dany. ¿Qué sueño será este?, dijo mientras la besaba suavemente. Después de desayunar, montaron en sus caballos y comenzaron a cabalgar hacia Desembarco del Rey. Arya ocupó su lugar frente a él tan pronto como lo hicieron. Él y Dany hablaron poco durante la marcha, es decir, entre ellos. Dany pasó su tiempo conociendo a algunos de los señores con los que no había pasado mucho tiempo, mientras que él habló con los señores del dominio y con Oberyn. Sabía que deseaban conocer sus planes para el dominio y, aparte del hecho de que ya no serían los Tyrell los que nombraría guardianes, les dijo poco. Ahora no era el momento de nombrar a un nuevo guardián ni de repartir recompensas. Él y Aemon habían discutido la composición del reino después de que la guerra hubiera ganado. Desde el consejo privado hasta los guardianes y los señores supremos, pasando por qué casas tendrían que ser eliminadas y cuáles enfrentarían sanciones menores. Habían repasado las contingencias basadas en qué casas se levantarían para él y cuáles no, y qué hacer con ambos grupos. Su tío abuelo le había dicho que necesitaba ser firme al tratar con aquellos que no habían respondido a su llamado. Aemon había enfatizado que la razón por la que habían hecho las cosas era descubrir quién era verdaderamente leal y quién no. Esos planes le habían costado un hermano. Robb ya no era alguien en quien pensara como antes y se dijo a sí mismo que si podía ver a Robb estar castigado por no haberse puesto de su lado rápidamente, entonces ciertamente podría castigar a aquellos con los que sentía menos vínculos con mucha más facilidad. Sin embargo, no era tan fácil como había imaginado. Una parte de él no odiaba a algunos de los que se habían alzado contra él. No sentía nada más que decepción, a decir verdad. Tampoco sentía ningún amor hacia aquellos que se habían alzado, aunque sentía que algunos eran más verdaderos que otros. Tienes que entrenar, dijo Arya desde delante de él en el caballo. Tienes que viajar solo, dijo riendo. Puedo montar, dijo Arya con aire de suficiencia. Sí, sé que puedes, y con el tiempo lo necesitarás. Sin embargo, todavía no, ya que descubro que disfruto demasiado de la compañía de mi escudero como para renunciar a ella, dijo sabiendo, sin mirar, que ella sonreía ante sus palabras. Tienes que entrenar, hermano. Puedo sentir la fuerza en tu agarre. Pelearemos cuando nos detengamos a almorzar, dijo y ella asintió con entusiasmo. ¿Mamá ya habría conseguido el cuervo?, preguntó un momento después. Sí, no estamos lejos de Rocadragón, habría llegado temprano esta mañana. Había enviado un mensaje a su tío abuelo casi tan pronto como se obtuvo la victoria. Sabía que Aemon informaría a Lady Catelyn y también enviaría un mensaje a Invernalia. Rhaegar se preguntó si a la mujer le importaría que él estuviera ileso, o si sería simplemente la condición de Arya y Robb lo que la consolaría. Sabía que Sansa se sentiría aliviada de que él y su hermana estuvieran bien y que su hermano también. De Lady Catelyn no estaba seguro.
Habían llegado a una especie de entendimiento, un lugar donde podían seguir adelante y las cosas no eran lo mismo entre ellos como lo habían sido antes. Aún así, él no era su sangre y, además de cómo el hecho de que él estuviera ileso ayudó a protegerlos, tal vez a ella no le importara. Te lo dije, un mástil, dijo Arya, y él sintió que ella golpeaba su espalda contra él para evitar que tirara tan fuerte de las riendas. Sí, perdóname, hermanita, dijo mientras se relajaba y le daba más espacio para respirar. Unas horas más tarde tuvieron la oportunidad de entrenar y ella demostró que tenía razón en que lo necesitaba. Rhaegar se dio cuenta de que la gente se alineaba a su alrededor para verlo a él y a Arya cruzar espadas. Pudo ver la sorpresa en algunos de los rostros de aquellos que no habían visto a su hermana blandir una espada. Algunos de ellos parecían mucho más felices que otros. Los hombres de Escagos y del norte vitorearon a Arya y lo miraron con más cariño cuando el combate terminó y se convirtió en más lecciones que en nada. Con el rabillo del ojo, vio a Robb de pie junto a Dany con una mirada que era feliz y triste al mismo tiempo. En otro momento, en otro lugar, estaría haciendo esto con él. Estarían cruzando espadas como lo habían hecho en los jardines de Invernalia, o él y Arya estarían haciendo lo que Rhaegar y ella estaban haciendo ahora. Dando por terminadas las lecciones, compartió su jarra de agua con su hermana y luego observó como un padre ansioso cuando ella y las serpientes de arena comenzaron a realizar sus cienas. Ha mejorado mucho, su gracia, pocas veces he visto a alguien mejorar tan rápidamente, dijo Oberyn mientras se acercaba a él. No hay nadie más obediente y entusiasta que mi hermana, el príncipe Oberyn. Ella desea ser la primera mujer en ser nombrada caballero, la primera en llevar una capa blanca y desafío a cualquier hombre a que le diga que no puede, dijo mientras la miraba con cariño. Yo también lo haría. ¿No querías hablarme sobre mi hermana, verdad? Preguntó y Oberyn negó con la cabeza. Los Tyrell, excelencia. ¿Qué planes tiene para ellos? Perderán la tutela, después de eso depende. ¿Depende? Sobre la Idiolena y lo que hará a continuación. Oberyn claramente quería decir más, pero la llegada de Dany lo detuvo y pronto estaban marchando de nuevo. Descansaron esa noche y fue a ver a los dragones a donde él y su esposa fueron. Drogon y Liños Magaré deseaban que los montaran y aunque era una noche oscura sin luna, era algo que él y su esposa deseaban mucho. La sorprendió mirando a Rhaegal y Viserion más de una vez, sus pensamientos sin duda estaban en el sueño que había tenido y pronto se encontró casi viéndolos allí. Un niño y una niña, sus hijos, los cuatro volando los dragones contra una luna brillante. Era un sueño que él deseaba mucho y uno por el que rezaba para que se hiciera realidad. Las tierras de la tormenta 299 AC. Oños Magaré. Él y sus hermanos habían compartido los recuerdos de su victoria. Casi se habían mirado a través de los ojos del otro. Las palabras de orgullo que sentía por ellos todavía resonaban y eran bien recibidas. Al igual que las que hablaban de las victorias venideras. No sabía quién de ellos lo sintió primero. Él, Rhaegal, Viserion o incluso Drogon, todos lo sintieron. El sentimiento solo se hizo más fuerte cuando volaron esa noche con su jinete y el otro jinete de este. Los dos corazones pequeños latían tan fuerte como los dos más grandes. Gritaban con las mismas voces que una vez había oído a su jinete gritar por él y Rhaegal y Viserion, y cantaron su respuesta. Era una canción que él mismo había cantado hacía lunas, una canción que había anhelado cantar durante mucho tiempo. Escuchar a sus hermanos cantar esa misma canción ahora le trajo una alegría de un tipo diferente. No era lo mismo que había sentido cuando su jinete lo llamó, pero era lo más parecido que algo puede ser sin ser. Después de que aterrizaron y cuando su jinete lo elogió y le agradeció por todo lo que había hecho, y después de que el otro de su jinete le hizo lo mismo a Drogon. Tanto él como su hermano mayor observaron cómo el otro de su jinete se movía hacia sus dos hermanos menores. Si había alguna duda de que la canción que había escuchado había sido verdadera, entonces pronto se desvaneció. Rhaegal y Viserion se movieron para estar más cerca del otro de su jinete para poder estar más cerca de sus propios jinetes. Más cerca de la madre que los había criado y pronto criaría a los dragones que llevaba dentro de ella. La canción sonó fuerte y clara y él sintió el momento en que su jinete supo la verdad de esa canción. Sin embargo, no era a su otro a quien su jinete miraba, sino a él. Era a él a quien caminaba y a él con quien compartía su alegría. A él con quien compartía sus miedos y a él a quien buscaba ahuyentar esos miedos. Su jinete no tenía necesidad de hacerlo. Porque Ños Magaré y sus hermanos se asegurarían de que sus jinetes nacieran. Quemarían el mundo para verlo suceder. Verlo en llamas y cuando escuchó las palabras de su jinete, él y sus hermanos les respondieron de la misma manera.
Nadie haría daño a su familia, nadie. El camino real 299 AC. Maege Mormont California. Hace menos de una luna, temía que sus días hubieran terminado y que no volvería a ver a sus hijas. Se sintió agradecida de que Dafei estuviera en el norte y feliz de saber que, aunque no pudiera estar allí para ver crecer a Diana, su pequeña osa seguiría rodeada de su familia. Cuando la despertaron después de la traición en los gemelos, Maege se resignó a su destino, solo para descubrir que no era el que esperaba. Un dragón había venido a salvarla y a darle la oportunidad de volver a ver Bear Island y a sus chicas. No solo eso, sino que le había dado la oportunidad de vengarse y hacer justicia contra aquellos que habían traicionado al norte y habían buscado su fin. Decir que había disfrutado de repartir ambas cosas a los temerosos Frey sería quedarse corto. Maege había saciado un poco su sed de sangre y se había reído a carcajadas cuando Walder el Negro se había mojado los pantalones y llorado como un bebé. Como lo había hecho cuando Walder Frey había encontrado su fin a manos de un hombre al que había nombrado rey. Un hombre al que había nombrado erróneamente. Por mucho que hubiera admirado y creído en Robb Stark, era su primo, un chico que veía a los Stark como hermanos y hermanas por elección, quien era la razón por la que ella aún respiraba. Jon Snow se había ganado su favor al rescatar a sus hermanas. Ella y otros habían brindado por él en voz alta cuando escucharon cómo había cabalgado contra la montaña y había dejado los cuerpos de los hombres que habían asolado las tierras de los ríos a su paso. Aunque ella misma había brindado por él porque sabía que lo había hecho para que Arya Stark estuviera a salvo. Luego, cuando llegaron las noticias de que había hecho lo mismo por su otra hermana, la cerveza fluyó y los vítores sonaron en voz alta. Si Maege cerrara los ojos, aún recordaría las palabras que todos habían dicho en voz alta esa noche. Al lobo blanco. Directo a la guarida del león. Un verdadero Stark aquel, que su padre lo mire con orgullo. En aquel momento, ninguno de ellos se había imaginado que el hombre que creían que era el padre de Jon Snow no era nada parecido y, para su vergüenza, ella, como otros, había pensado menos de él por ser quien había sido su verdadero padre. Ni siquiera las palabras de Ouland habían sido suficientes para hacerla hacer lo correcto. Tampoco lo fueron las de Lady Catelyn cuando los nombró. Había hecho falta lo que él había hecho en los gemelos para que ella se arrodillara ante el verdadero rey, aunque se habían doblado en sentido figurado y no literal. Después de que se habían ocupado de los traidores Frey, había observado muy de cerca a un lobo que era un dragón y había visto lo que ella no había visto antes. No fue Ned Stark de quien Jon Snow tomó su color, aunque fue un Stark de quien lo hizo. Un Stark al que una vez había llamado amigo y que deseaba que estuviera aquí para ver a su hijo mientras los guiaba para enfrentar a los Lannister. Ahora se acercaba el momento de traer justicia y venganza al hombre que había sido el arquitecto detrás de lo que había sucedido en los gemelos. Maege lo había observado de cerca. Verlo con la loba salvaje que era su hermana y a quien había nombrado su escudera le había traído una sonrisa al rostro cada vez que lo hacía. Ver que no le importaba que fuera una niña a quien había nombrado su escudera y escucharlo cuando la nombró la loba, la dama guerrera y la espada del norte había hecho que Maege estuviera aún más segura de que era el hijo de su madre. Entonces, cuando se fue y marcharon sin él, ella sintió la pérdida y cuando la mujer a la que había nombrado su esposa y reina llegó en su lugar, fue ella a quien atrajo su atención. En Daenerys Targaryen, había visto una fuerza diferente, la fuerza de una mujer, y aunque no era una guerrera, la mujer también era feroz a su manera. Nunca más que cuando había defendido a Jorah y sus acciones desde que dejaron Bear Island, ante ella. Por eso había ido a hablar con su sobrino, por eso había agarrado su maza y lo había escuchado. Eso y las palabras que el rey había pronunciado sobre Jorah y sobre el perdón que Geor le había otorgado. Pensé que la próxima vez que te viera te mataría con mi maza, dijo mientras estaban solos bajo el cielo nocturno. Ya me lo esperaba, tía, dijo Jorah con tristeza. ¿Por qué? Preguntó ella y él suspiró antes de responder. Temí perder a mi esposa, que ella quisiera dejarme y entonces traté de comprar su amor. ¿Vendisteis hombres por eso? Preguntó ella incrédula. Sí. Qué tonto fui. Ella te dejó de todas formas, ¿no? Lo hizo. Entonces estuve aún más perdido que cuando vendí hombres como esclavos. Si no fuera por su gracia, todavía estaría perdido. Las palabras de Jorah fueron dichas con tristeza y luego con cariño cuando habló de la reina. ¿Ayudaste a liberar una ciudad? ¿Esclavos? Preguntó con curiosidad. Mi papel fue pequeño, tía. Fue mi reina quien lo hizo. Ser Barristan y yo actuamos como esperábamos y estuvimos a su lado, pero fue ella y solo ella quien merece el crédito por hasta por. Aún así, ella busca darte también lo que es tuyo.
Más de lo que merezco, dijo modestamente. No sé si podré perdonarte alguna vez por la vergüenza que has traído a nuestra casa. Aunque, dada la espada que llevas y las palabras pronunciadas por el rey, parece que tu padre sí lo ha hecho. No lo busqué, aunque mentiría si dijera que no lo esperaba. ¿Y ahora qué, Jora? Preguntó, sin querer hablar en Bear Island pero con la necesidad de hacerlo. Sirvo a mi reina y a mi rey como miembro de su guardia real. Llevo la capa blanca como Ser Arthur y Ser Barristan y espero que algún día la dama de la isla del oso me permita al menos volver a ver mi hogar, aunque sería solo para visitarlo. Ya no tengo derecho a llamarme su señor, tía, no deseo hacerlo y me alegra verlo en mejores manos que las mías. Un día, tal vez, dijo mientras lo dejaba solo y caminaba de regreso a su tienda. Pronto fueron los pensamientos de batalla los que centraron su mente y su victoria ese día fue tan gloriosa como cualquier otra que el norte hubiera conocido jamás. Había luchado codo a codo con los hombres del norte, con hombres leales, y había visto a Tywin Lannister no solo derrotado, sino derrotado. Maege había visto cómo los hombres y, para su deleite, las mujeres de Escagos habían luchado tan ferozmente como los dragones que volaban sobre sus cabezas. Había agradecido a los dioses antiguos que un hijo de Lyanna Stark hubiera traído su dragón negro para luchar contra sus enemigos. Mientras que había quedado sobrecogida por la visión de la reina sobre su propio dragón arrojando las llamas que habían destrozado el ejército al que se habían enfrentado. Cuando ganaron la batalla, ella había deseado celebrar la victoria y que habría cerveza en el futuro, pero algo más había captado su atención. Roose Bolton y sus hombres se habían escabullido de la boda en Los Gemelos. Algo en lo que en ese momento no había pensado mucho, pero verlo llegar cabalgando desde los flancos y atacar a los ejércitos Lannister y Tyrell le había parecido extraño. Sin embargo, ver al dragón del rey arrojar llamas que rompieron la carga de los Bolton y luego ver a los hombres y mujeres de Escagos atacarlos no le hizo mucho gracia. Después de ir a verlos y enterarse de que el Matarreyes había sido liberado y que Roose lo estaba afirmando como una farsa, sintió que se le erizaban los pelos de punta. Así que fue a Robb Stark y a los señores del norte a donde fue a continuación. Mientras Tywin Lannister era arrojado sin contemplaciones al suelo y llevado por los dormienses para que se enfrentara a su juicio, fue a Roose Bolton a donde ella, Robb Stark, Viento Gris y el Gran Jon se dirigieron. Cuando llegaron a la tienda en la que lo tenían retenido, se les unieron Galbar Glover y Ser Willis Manderly. Ambos hombres estaban ansiosos por descubrir la verdad de las cosas por sí mismos una vez que se enteraron del regreso de Roose. «Mi rey, ¿qué significa esto?», dijo Roose cuando entraron en la tienda y lo encontraron atado a uno de los postes. «Ya no soy rey, Lord Bolton. El norte y yo nos hemos arrodillado ante el rey Rhaegar Targaryen. Agradezca que no sea un dragón el que está frente a usted. Aunque tal vez debería temerle a un lobo tanto como a él», dijo Robb Stark mientras Viento Gris se acercaba al señor de las sanguijuelas. «No lo entiendo», dijo Roose Bolton, y aún así Maege vio el pequeño movimiento de su boca mientras hablaba. «Traicionaste al norte, Bolton. ¿Crees que no descubriríamos lo que has hecho?», dijo el Gran Jon, con su voz resonando en toda la tienda. «¿Traicionado cómo?». «Soy tan leal como siempre», dijo Roose ante la mueca de desprecio de Ser Willis. «Lo cual no es leal en absoluto. Primero, tu bastardo hace cosas vergonzosas e impías contra Lady Ornwor, luego intenta tomar Invernalia para sí mismo y luego liberas al Matarreyes», dijo Ser Willis en tono acusador. «Ya he hablado bastante de mi disgusto y mi repugnancia por las acciones de mi bastardo. No tuve nada que ver con ellas ni sé nada sobre ellas», dijo Roose y ella tuvo que admitir que él pronunció esas palabras como si fueran ciertas. «Me resulta difícil creerlo, Lord Bolton, dada la mano firme que mantuviste sobre tus tierras y tus hombres», dijo Robb Stark antes de agregar. «Sin embargo, tú mismo liberaste al Matarreyes, ¿no es así?». «Sí, mi rey y mi señor. Para ganarme el favor de Tywin Lannister y abrir sus flancos para mi ataque. ¿Sin decirme tus planes? ¿Sin hablar con el hombre que nombraste tu rey?». La ira de Robb Stark era algo que ella y los demás en la tienda apreciaron mucho. «No le dijiste a nadie sobre esto, ni sobre este ni sobre ningún otro plan, porque no buscabas venir en nuestra ayuda, sino unirte a lo que habías pensado que sería una victoria Lannister este día. ¿No es así, mi señor?». «No lo hice», dijo Roose con firmeza, y había verdad en sus palabras, suficiente para que la mentira pareciera verdadera a los ojos de Maege. Al ver a Robb Stark vacilar un poco y mirar detrás de él para ver que tanto Galbard como Willis también tenían dudas, aunque el Gran Jon no, avanzó y le susurró al oído a Robb Stark antes de hablar con Roose. «¿Qué te prometieron, Roose?». «Oro».
¿Ser nombrado guardián? ¿O ni siquiera buscabas el favor de Tywin Lannister? ¿Pensabas que, dadas las cuestiones entre el norte y los dragones, Rhaegar Targaryen se fijaría en ti y no en su hermano? Ella lo vio, Robb lo vio y los demás en la tienda también lo vieron. Sus palabras habían tocado una fibra sensible. Los ojos de Rose, que normalmente no revelaban nada, ahora lo revelaban todo y, tras mirar a Robb Stark, se colocó detrás de él. No importa, habla y la verdad saldrá de tus propios labios antes de que dejemos esta tienda. Puedes pensar que dominas el miedo y la tortura, Lord Bolton, pero mientras que un hombre desollado puede no tener secretos, un hombre enfrentado a un lobo los cantará en voz alta, dijo Robb Stark, y Viento Gris se puso en marcha siguiendo las órdenes de su amo. Los gritos sonaron con fuerza, la sangre salpicó y se esparció, y ella no fue la única que se alegró de no haberse limpiado. Pronto todos supieron la verdad y el alcance de la traición de Roose y, desde la tienda de campaña, llevaron a Roose Bolton a un bloque. En nombre de su gracia, el rey Rhaegar Targaryen, yo, Lord Robb Stark de Aguas Dulces, por la presente te sentencio a muerte. ¿Tienes alguna última palabra? Roose no dijo nada y ella, los señores del norte y sus hombres observaron cómo Robb Stark blandía la espada. Más tarde descubrió que no solo Roose había encontrado su fin esa noche, sino también Tywin Lannister, y luego bebieron y celebraron sus muertes y la victoria que habían ganado. Había hablado con Robb Stark y descubrió que estaba bastante feliz con ser nombrado señor de Aguas Dulces, y ella, el gran Jon y Ser Willis habían acordado que era lo mejor. Si bien no lo culpaba por los gemelos, algunos siempre lo harían y, por lo tanto, tal vez las tierras de los ríos le convenían mejor que el norte. Todavía tenían un Stark en Invernalia y pronto tendrían uno probablemente como señor de Fuerte Terror también. Aunque sabía que había otros que buscarían ese premio. Al día siguiente, mientras marchaban, ella lo hizo con una sonrisa en el rostro. Habían pasado 6 y 10, casi 7 y 10 años desde que había marchado a desembarco del rey para coronar a un rey. Si bien no había sentido un gran afecto por Robert Baratheon, había creído que era el hombre adecuado para liderarlos en ese momento. Los años que habían pasado habían demostrado que no lo era en absoluto. El norte no había ganado nada al apoyarlo en la rebelión. Aunque no había sido por eso que habían luchado. Sin embargo, Maege se preguntaba ahora si ganarían más dado quién era el rey al que marchaban para coronar. Ella creía que así sería y, a pesar de eso, sentía cierto amor por Rhaegar Targaryen, y sabía que era el hombre adecuado para coronar. Porque era su hijo y eso era más que suficiente para ella. Desembarco del rey, 299 DC. Olenna. La espera era algo que odiaba. Estar en la oscuridad y esperar noticias de batallas libradas lejos de donde estabas, aunque suponía que era mucho mejor que estar allí en una, era preocupante y constante. Miraba al cielo cada vez que oía el aleteo de las alas y se daba cuenta de que eran gaviotas u otros pájaros y no cuervos los que volaban. No es que confiara en Pitcelle para que le dijera la verdad de las cosas. No, había aprendido la lección de dejar que otros fueran su fuente de información y por eso había enviado a jinetes de avanzada para que le trajeran noticias del campo de batalla, noticias que pudieran ser aceptadas y no manipuladas por otros. No tenía ningún miedo real de que perdieran. Era Tywin Lannister quien dirigía a sus hombres y no Mace. El viejo león, por mucho que lo odiara, era formidable cuando se trataba de batalla. Olenna de alguna manera ignoró la pequeña voz en su cabeza que decía que había perdido todos y cada uno de los combates contra el joven lobo. Así como ignoró la voz mucho más grande que hablaba de dragones y de un rey dragón. Sus propios espías habían confirmado que los dragones de Daenerys Targaryen estaban lejos del campo de batalla en el oeste y Rhaegar Targaryen no tenía ningún dragón al que invocar, o eso esperaba. Una vez más, ignoró la voz en su cabeza que le decía que si su esposa tenía 3 dragones, seguramente podría haber reclamado uno de ellos para su montura. En cambio, pensó en los informes que le habían dado sobre sus movimientos. No estaba en el oeste, para su sorpresa, pero tampoco estaba con su primo, gracias a los 7. Cualquiera que fuera la división que existía entre los dos niños que habían sido criados como hijos de Ned Stark, era una de las cosas que más la alegraban. Olenna estaba segura de que debía tener algo que ver con el antiguo estatus de bastardo de Rhaegar Targaryen y los propios sentimientos de Catelyn Tully por el niño. Una vez más, se vio obligada a luchar contra una voz indeseable en su cabeza. 2, en realidad. La primera le dijo que, dado que había rescatado a las 2 chicas Stark, habría puntos en común entre él y la mujer que había odiado su propia existencia. Mientras que la segunda nombró a Dorne y al ejército liderado por Oberyn Martell como el lugar al que había ido Rhaegar Targaryen.
Lógicamente, ella sabía que eso era una falsedad. Algo que no sería o no podría ser. Dorne siempre era quisquilloso y los Martell nunca compartirían el pan con el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Ni siquiera por la justicia que buscaban. Apenas lo había pensado cuando esas mismas voces comenzaron a hablar una vez más, esta vez afortunadamente fueron ahogadas por la propia voz de su nieta. ¿Estás bien, abuela? Preguntó Margaery preocupada. Lo estoy, cariño. Solo estoy cansada, mintió. Tal vez necesites tomar una siesta, ¿debería ir? Me retiraré a mis habitaciones si siento la necesidad. Me acostaré un rato. ¿Pasarás tiempo con el rey hoy? Preguntó. Vamos a visitar uno de los orfanatos, dijo Margaery con una sonrisa y, aunque ayudar a los pobres desgraciados de desembarco del rey no era algo a lo que Olenna prestara atención, sabía que había hecho que su nieta fuera querida y por eso se había mordido la lengua al respecto, como lo hacía ahora. Ten cuidado, cariño, dijo poniéndose de pie y dándole un beso en la mejilla a Margaery, y luego, junto con izquierda y derecha, se abrió paso a través de la fortaleza. Pasó junto a los numerosos guardias que ahora estaban apostados por todas partes. Sus hombres superaban en número a los de los Lannister y, sin embargo, todos estaban bajo el mando del Matarreyes, o al menos hasta cierto punto. En verdad, seguían sus órdenes y aceptarían sus órdenes si ella necesitaba anular alguna de las que Jaime Lannister les daba. Sin embargo, Olenna estaba feliz de ponerlos bajo su mando y de tenerlo a cargo de las defensas de la ciudad. Jaime Lannister podía ser un hombre sin honor y un profanador de hermanas, pero era como su padre, un militar capaz. Al ver uno de los pajaritos de Varys, suspiró molesta. Nadie podía saber dónde se había metido el eunuco y ni siquiera ella podía entender por qué había decidido liberar a Tyrion Lannister y llevarlo con él, pero habría dado la bienvenida a su presencia allí. Nadie podía reunir información más rápido que Varys y, aunque sus verdaderas motivaciones eran tan misteriosas como sus orígenes, en algunos aspectos se podía confiar en él. Si estaba allí, Olenna no tendría ninguna duda de que, si la batalla ya había tenido lugar, él sabría el resultado. Sentía que, buenas o malas noticias, él también las compartiría. Por desgracia, él y el Imp estaban jugando a su propio juego, al igual que Stannis Baratheon, y ella no tenía ninguna duda de que tendría que eliminar a los tres del tablero en algún momento. Sin embargo, primero necesitaba saber que ella y su familia no corrían peligro de ser eliminados antes de eso. Entonces, cuando llegó a sus habitaciones, mandó llamar a más de sus hombres para enviarlos como jinetes. 5 de ellos se fueron antes de que cayera la noche y más tarde esa noche, cuando finalmente se fue a la cama, se había calmado un poco. «Abuela. Abuela», gritó Margaery por la mañana y Olenna la miró preocupada, preguntándose qué la había llevado a entrar en su habitación y despertarla así. «¿Qué pasa, niña? ¿Qué ha pasado?» «Abuela Rider, dijeron que traían un mensaje para ti que era muy urgente». «Fueron muy insistentes», dijo Margaery y Olenna asintió antes de extender la mano y acariciar la mejilla de Margaery para calmarla tanto como fuera posible. No se vistió del todo. Olenna se limitó a ponerse una capa cálida que la cubría y evitaba que se enfriara, y Margaery la ayudó a llegar al escritorio de su cuarto de sol. Era raro que no se vistiera del todo y la última vez que había conocido a alguien sin sombrero y toca había sido hacía tantos años que apenas lo recordaba. Aparte de su familia y de Left and Right, nadie la había visto con el pelo suelto en muchos años. Sin embargo, dada la urgencia en el tono de Margaery y la preocupación en su expresión, había creído que era mejor hacerlo rápido que de forma adecuada. El jinete estaba cubierto de polvo y era evidente que había cabalgado con fuerza. Si fuera otro momento y otro lugar, ella le habría soltado algunas púas por atreverse a acercarse a ella en ese estado. Dado el mensaje que tenía y de dónde ella lo creía, no lo creía en absoluto. Él se acercó a ella con nerviosismo y le entregó la pequeña nota. Olenna le pidió que la mirara con atención mientras la abría y luego, cuando la leyó, jadeó en voz alta. «Abuela», gritó Margaery cuando Olenna dejó caer la nota al suelo. La sorpresa por las palabras que contenía la hizo perder la compostura. «¿Mi señora?», preguntó Leza mientras se dirigía hacia el hombre que había traído la nota y Margaery se agachó para recogerla. «Esto no puede ser», dijo su nieta casi al borde del llanto. «Padre, Darlan». Al oír a Margaery gritar, rápidamente la obligó a salir de su desesperación y se levantó y abrazó a su nieta con fuerza. La abrazó con fuerza mientras Margaery sollozaba y Olenna le hablaba tan suavemente como podía, diciéndole que la nota no decía nada sobre que las hubieran lastimado, solo que las habían derrotado. No eran las únicas palabras que contenía la nota.
Ahora marchaba un ejército que no estaban bien equipados para enfrentar y, por si eso no fuera suficiente, los dragones también volaban hacia ellas. Al final del día, los Lannister también lo sabían y el único camino de Olenna se había abierto ante ella. Estaban condenados y sus posibilidades de hacerse fuertes habían terminado con una sola derrota. No había forma de que salieran de esto con una corona en la cabeza de Margaery y tendrían la suerte de hacerlo con cualquiera de ellos que tuviera cabezas sobre las que pudiera colocarse una corona. Alto Jardín, el dominio, todo había desaparecido ahora, y aunque ella podía correr, al final, no podía superar a un dragón. Nadie podría. Solo les quedaba un movimiento más en el gran juego que les quedaba por delante y rezó a los 7 para que Rhaegar Targaryen hubiera tomado parte del honor de Eddard Stark para sí mismo. Rezó para que fuera Rickard Stark a quien él viera como su abuelo y no a Eris, y luego llamó a sus guardias y los puso a trabajar. Sonrió cuando llegaron izquierda y derecha con Margaery y Tommen. El joven Lannister estaba tan embelesado con su nieta que solo hizo falta una palabra de los labios de Margaery para que lo siguiera. Después de ordenarles a izquierda y derecha que se aseguraran de que estuvieran a salvo, se sentó junto al fuego frente a su nieta y el joven rey esperó a que llegaran los dragones. Pentos 299 AC. Tyrion. Había escuchado la historia que Jon Connington le había contado. Esos, la compañía dorada y, finalmente, Pentos, donde había conocido al mismo magister que él y luego le había contado una historia increíble. Una en la que, a diferencia de él, el grifo creía completamente. Sin embargo, Tyrion encontró demasiados agujeros en la historia del rescate de Aegon. Ninguno de los cuales era más grande que con el hombre que supuestamente lo había rescatado. Varys puede ser enigmático y afirmar que sirve al reino, pero si hubiera sido capaz de hacer lo que dijo, entonces sus razones para no rescatar a la princesa Elia y la princesa Rhaenys simplemente no cuadraban. Es cierto que era más fácil sacar de desembarco del rey a un bebé que a una mujer adulta y a un niño de 3 años. Sobre todo teniendo en cuenta quiénes eran los 3. Sin embargo, un bebé también planteaba sus propias dificultades y era mucho más probable que la princesa Rhaenys sobreviviera para crecer que el príncipe Aegon. Sobre todo con el viaje que supuestamente había emprendido el príncipe. A Tyrion le recordó el viaje de otro bebé, un bebé que también había emprendido un viaje sin su madre. Jon Snow, sin embargo, había viajado abiertamente y con una nodriza. Había viajado una distancia considerable, sin duda, pero en ningún momento estuvo escondido y nunca tuvo miedo de ser descubierto. Es una pena, diría su padre. No, la historia que le habían contado sobre Aegon Targaryen no se sostenía. Así que siguió el juego, aceptó las palabras y solo hizo las preguntas más insignificantes para que pareciera que su curiosidad y sus dudas habían sido apaciguadas. Eso lo llevó a tratar de averiguar el plan de Varys para el niño y cómo lo verían coronado. Tenían pocas pruebas de quién decía ser y no había mucho más que ofrecer aparte de su nombre. Entonces le tomó algunos días ponerse al tanto. Días en los que él era el que hablaba más a menudo y respondía más preguntas que nadie. Todas esas preguntas eran sobre el mismo tema, Jon Snow. Tyrion ahora estaba seguro de que no era su ingenio ni su astucia ni su nombre por lo que Varys lo había salvado, sino su conocimiento de un ex niño bastardo. ¿Conoces a mi hermano, Lord Tyrion? Preguntó Aegon mientras estaban sentados en la cubierta del Shimaed. Lo he hecho, su gracia respondió, sabiendo que al grifo no le gustaba y se erizaba cada vez que llamaba al muchacho Aegon. ¿Cómo es? Preguntó Aegon con entusiasmo. Era un muchacho hosco y triste cuando lo conocí. Llevaba sobre sus hombros el peso de quien creía que era y de quien creía que era su padre, comenzó. Aunque a veces mostraba un lado diferente de él también y cuando llegamos al muro, él y yo, aunque no somos amigos, al menos éramos compañeros. ¿De verdad su tío lo envió al muro? Preguntó Aegon y, aunque estaba molesto, estaba claro que el grifo lo estaba aún más. Creo que tu hermano, medio hermano dijo Jon Connington, solo para que Aegon sacudiera la cabeza y mirara fijamente al hombre mayor. Es mi hermano, Jon, tengo tan poca familia como para no verlo así. Por supuesto, su gracia. Creo que su hermano pensó que era la única manera de quitar la mancha de la capa de Ned Stark, excelencia. Eso hay que creyó las mentiras que decían que en la guardia se podía encontrar un gran honor. ¿No lo hay? Preguntó Aegon y Tyrion negó con la cabeza. Había encontrado buenos hombres allí, hombres de honor, pero el muro no era lugar para ninguno de ellos en su opinión. No, ciertamente no para un príncipe de sangre dijo, provocando una sonrisa en Aegon. El muchacho había nombrado a Jon Snow como ese, un príncipe de sangre, un hermano verdadero, y alguien que esperaba que estuviera a su lado.
Cuando Tyrion había hablado de lo que Jon Snow había hecho por sus hermanas, no había sido solo Aegon quien había sonreído. Varys y Jon Connington también habían estado más que felices con esas palabras. Ahora, cuanto más hablaba de Jon Snow, cuantas más preguntas respondía sobre él, más seguro estaba de sus planes de coronar a Aegon como rey. ¿Él y mi tía estaban casados, no? Preguntó Aegon algún tiempo después. Por lo que dijeron los cuervos que recibimos, sí lo eran. Sin embargo, Varys lo sabría mejor que yo. Ellos eran mi rey, dijo Varys cuando Aegon lo miró y Aegon frunció el ceño por un momento. Había pensado casarme con ella, para unir nuestras demandas y restaurar nuestro linaje, pero si ella y mi hermano son felices, entonces estoy muy contento por ellos, dijo el joven y lo dijo, aunque no del todo. ¿Está usted buscando una esposa, su gracia? Preguntó, y solo le pidió a Jon Connington que se pusiera de pie y les invitara a todos a sus camas. La doncella tímida navegó por el pequeño Roine y pronto la ciudad en ruinas de Goyandroe apareció a la vista. Era el punto más cercano a Pentos al que un barco fluvial podía llegar y había sido donde él y Varys se habían unido a los demás. Tyrion había creído que pasaría algún tiempo hasta que volviera de ver la ciudad en ruinas, pero en total, habían pasado solo unas semanas y ni siquiera una luna como máximo. Cualquiera que fueran las palabras que necesitaban que dijera o cualquier información sobre Jon Snow que deseaban saber, ya la sabían, y por eso había llegado el momento de la siguiente etapa en los planes de Varys e Illyrio. Todos, excepto el capitán de la Shimaid y su esposa, viajarían a Pentos. Tyrion estaba ansioso por disfrutar de una comida y unos vinos más refinados, así como de las condiciones menos estrechas del barco. Y también por demostrar finalmente que su idea sobre sus planes era cierta. La batalla que él o ellos esperaban no era una que estuvieran preparados para ganar. No sabía qué aliados planeaban ganar en esa batalla, aunque sabía que la existencia de Jon Snow no era algo que hubieran planeado. Al final, creía que era algo que ahora aceptaban con agrado. Tenían la intención de dejarle hacer todo el trabajo pesado. Para que él y su tía ganaran la guerra y derrotaran al padre de Tyrion y a las rosas que ocupaban el trono. Luego usarían su amor por la familia para lograr que se hiciera a un lado, y que el reclamo de su hermano reemplazara al suyo. Sus palabras de que Catelyn Stark siempre había temido que Jon Snow usurpara a sus propios hijos habían sonado más ciertas que todas a los oídos de Varys, Jon Connington e Illyrio. Esos y los que había dicho sobre cómo era un miedo tonto el que tenía la mujer y uno que el niño en cuestión nunca haría. Un gran consejo, la aparición repentina de un príncipe que se creía muerto hacía tiempo y un eunuco que difundía la historia de un rescate 7 y 10 años antes. Dorne apoyaría a su familia y la mayor parte del reino aceptaría a Aegon como hijo legítimo incluso más de lo que aceptaron a Jon Snow como tal. Su madre y su padre podrían haberse casado entre sí, pero tal como había sido él toda su vida, habría quienes lo seguirían llamando bastardo. La propia naturaleza del niño y sus sentimientos sobre la familia lo llevarían casi a desear renunciar también y, dado que Aegon estaba dispuesto a nombrarlo hermano legítimo y príncipe de la sangre, aún habría ascendido mucho más alto de lo que jamás hubiera creído posible. Era un buen plan, inteligente, pero Tyrion no estaba tan seguro como los arquitectos de que funcionaría como ellos pensaban. Había visto suficientes agujeros en la historia de Aegon como para dudar de sus afirmaciones. No había documentos. Ninguna prueba más que la palabra de un hombre en el que pocos creían y en el que menos confiaban y de otro que había sido dado por muerto y no había estado allí cuando se había producido el supuesto rescate. Y luego estaba el mayor problema de todos. Tyrion había dicho la verdad cuando les habló de Jon Nieve. Ninguna de las palabras había sido mentira o medias verdades y, sin embargo, Tyrion no podía quitarse un pensamiento de la cabeza. Ni siquiera mientras cabalgaban hacia Pentos pudo evitar que su mente pensara lo mismo una y otra vez. Jon Snow está muerto y Rhaegar Targaryen no es un bastardo. Desembarco del Rey, 299 DC. Jaime Lannister. Antes de la batalla del Camino Real. Había pasado días trabajando en las defensas y tratando de aceptar lo que estaba haciendo y lo que pronto podría enfrentar. Su mente volvió a recordar una ciudad preparada para enfrentar a un ejército victorioso y lo que le había sucedido a la gente de esa ciudad. Los recuerdos del pasado y las pérdidas que lo habían perseguido durante 7 y 10 años nunca habían estado lejos de su mente. Ahora estaban en ella constantemente. Al igual que los pensamientos sobre quién estaría al mando de uno de los ejércitos que podrían venir a sitiar esta ciudad.
Aunque creía en su padre y pensaba que tenían los números suficientes para vencer a los hombres del norte e incluso a los dormienses, Jaime no pensaba que ellos fueran la mayor amenaza. Al oír que Lannisport había caído y que Roca Casterly estaba siendo amenazada por los dragones, Jaime estaba seguro de que, sin importar lo que sucediera en las batallas que su padre y sus hombres iban a enfrentar, al final, la verdadera batalla estaría sobre ellos. Una batalla que no se libraría contra la víbora roja o el joven lobo, sino contra la hija de su reina y el hijo de su príncipe, una batalla que se libraría contra Arthur Dayne. Roose Bolton no sabía la verdad sobre si Arthur Dayne vivía o no. Apenas sabía la verdad sobre que Jon Snow ahora era Rhaegar Targaryen y se nombraba a sí mismo como el primero de su nombre. Aparte de algunos cuervos que llevaban las noticias y las palabras pronunciadas por Robb Stark y Owain Reed, así como algunos de los guardias Stark que afirmaban haber cabalgado con Jon Snow cuando rescató a su hermana, ninguno de los hombres del norte tenía ninguna prueba verdadera. Sin embargo, había oído decir que cuando llegó a Aguas Dulces hace algunas lunas, Jon Snow había estado acompañado por un hombre de Dorne. Eso había provocado una sonrisa y un ceño fruncido en el rostro de Jaime al mismo tiempo y había suscitado muchas preguntas. La primera de ellas había sido respondida por su padre y era verdad, Arthur vivía. Estaba haciendo lo que debía, como había jurado hacer y Jaime deseaba mucho estar a su lado, y sin embargo sabía que no podía ser. La suerte ya estaba echada mucho tiempo antes. Su camino había sido elegido por él y no por él. Cuando volviera a enfrentarse a Arthur sería al final de Town y al menos eso le consolaba un poco. «Todo está listo», gritó uno de los guardias sacándolo de sus pensamientos por un momento y asintió antes de darse vuelta para regresar a la fortaleza roja. Su mente pronto regresó a Arthur y el hijo de Rhaegar y la expresión preocupada que tenía era bien merecida. Después de la batalla del Camino Real. Estaba desconsolada y solo por lo destrozada que estaba él había podido pensar en algo más que en su inminente perdición. Cuando despertó, la encontró parada en el balcón. Cersei se inclinaba demasiado hacia adelante y él temía que estuviera preparándose para saltar. Algo que ella le confirmó cuando hablaron más tarde. «No me pueden tomar prisionera, Jaime, no me tomarán prisionera», dijo mientras él prácticamente la cargaba de regreso a su habitación. «No permitiría que eso sucediera», dijo y ella rió amargamente. «Ojalá estuviera en tu poder detenerlo, mi amor», dijo ella mientras miraba más allá de él hacia el balcón que habían dejado atrás. «Todavía podemos, ¿qué ganar? ¿Derrotarlos? ¿Contenerlos?», dijo ella mientras sacudía la cabeza. «Si crees eso, entonces eres el más estúpido de los Lannister. Padre cabalgó con más de 50.000 hombres y ¿de qué le sirvió? Tenemos la ciudad», padre los enfrentó en campo abierto, «tenemos la ciudad», dijo casi desesperado. «¿Qué también funcionó eso para Aerys, para Elia y sus hijos?», preguntó Cersei y él no tenía respuesta que darle. Al final, había hecho que Pycelle le diera Dreamuine. Luego había colocado un guardia en el balcón y había registrado la habitación. Nunca la había visto así antes y eso le hacía tener más miedo de lo que ella pudiera hacer que de lo que pronto tendrían que afrontar. No es que no tuviera miedo de eso también. Había estado en lo cierto y equivocado al mismo tiempo y eso no le consolaba. Rhaegar Targaryen había sido la verdadera amenaza, como había sospechado, y, ya fuera el propio muchacho o la guía de Arthur, los había tomado a todos por tontos. Jaime se había reído de la ironía de que su padre, al final, cayera en la misma trampa que le había costado la libertad. Jon Snow, aunque ya no era él, demostró que él y su primo habían estudiado con los mismos hombres en Invernalia y, a su vez, ambos habían utilizado las mismas tácticas para confundir y capturar a un león. Aunque dudaba que su padre hubiera tenido tanta suerte como él y hubiera sido hecho prisionero. Sin embargo, no había tiempo para llorarlo, eso vendría después. Porque no solo un ejército y dragones marchaban hacia ellos, sino 3 o tal vez 4 en total. Sería un ejército mucho más grande que el que su padre había marchado hasta las puertas de la ciudad durante la rebelión que pronto los asediaría. El norte, las tierras de los ríos, Dorne y los propios hombres del dragón, así como los dragones de la reina, llegarían en un día o más y Jaime no tenía idea de qué hacer o cómo detenerlos. Dudaba que pudieran hacerlo y eso lo preocupaba más que cualquier otra cosa. Si fuera solo él, entonces buscaría enfrentarse a Arturo 1 a 1. Su espada contra Daun y aunque creía que perdería, aceptaría la muerte si viniera de su ex hermano. Si era Robb Stark quien lideraba este ejército, entonces no temería por su hermana y su hijo. El joven lobo tenía el honor de su padre y aunque perderían sus posiciones, no perderían sus vidas con él al mando.
Sin embargo, la presencia de Oberyn Martell entre los ejércitos que marchaban hacia ellos lo preocupaba. No aceptaría simplemente una pérdida de posición y, si bien no buscaría la muerte de Tommen, ciertamente buscaría la de Cersei, lo que a su vez lo había dejado sin opción. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Vilar. Lo soy. La ciudad no puede resistir y quienes marchan hacia nosotros no buscarán nuestra rendición. Prepararé el barco. ¿La moneda? Todo lo que puedas reunir, pero me preocupa más que el camino esté despejado. Así que ocúpate eso más que de cualquier otra cosa. Como ordene, Lord Jaime, dijo Vilar, y luego quedó solo una vez más. Señor. Su padre finalmente obtuvo su deseo en la muerte, o en lo que todos supusieron que había sido su muerte. Ahora era Lord Jaime Lannister, señor de Roca Casterly, aunque dudaba que alguna vez volviera a verla. No era la roca su destino y, en cambio, eso sí, la mansión de su familia en Braavos serían el lugar al que irían él, Cersei y Tommen. Tal vez, si las cosas salían como él esperaba, Viserys también. Sería una vida diferente, ya lo sabrían, pero en cierto modo, bien podría resultar una vida mejor. Pero lo más importante sería que sería una vida. Más tarde esa noche. Los dioses se ríen de quienes hacen planes. Nunca se habían dicho palabras más ciertas y el hecho de que no lo hubiera visto venir no era ningún consuelo. Mientras corrían por las calles, con sus guardias detrás de ellos mientras los hombres de Tyrell los aniquilaban con sus números, aunque no con su habilidad, él cogió la mano de Cersei y odió ver el pánico en sus ojos. Fueron por un callejón tras otro, con los hombres detrás de ellos mientras lo hacían y la fortaleza roja se desvanecía aún más de su vista cuando finalmente empezaron a ver los muelles. Por un breve instante, creyó que lo lograrían. Era evidente que Olenna había mirado el tablero y calculado las probabilidades como él. Ted había pensado en no huir para salvar su cabeza y la de Margaery. En cambio, había tratado de entregar la suya, la de Cersei y la de Tommen a los dragones para comprar las vidas de su familia. Como plan, no era malo y, como jugada, excelente. Margaery había llevado a Tommen a su habitación. Su hijo estaba enamorado de su esposa y ella se había mudado con él mucho antes que Jaime y Cersei. Luego, una vez que estuvo a salvo, Olenna se había concentrado en capturarlo a él y a Cersei. Si no hubiera tenido miedo por su propia seguridad y la de su nieta, tal vez hubiera enviado a sus dos guardias gigantes para que las tomaran prisioneras. Jaime no estaba seguro de si hubiera podido arreglárselas con una, y mucho menos con las dos, junto con los otros hombres que habrían venido. Tenía miedo de dejar a Margaery y a ella sola sin su protección, y la propia habilidad de Jaime le había dado a él y a Cersei la oportunidad de escapar. Ahora, cuando finalmente giraron hacia la calle que conducía a los muelles, vio que esa oportunidad se convertía en humo, literalmente. El barco se quemó. No había ninguno de sus hombres para llamarlo y demasiados de los Tyrell avanzaban hacia él. Lo siento, mi amor, fallé, dijo mientras Cersei lo miraba. Te amo. Siempre te he amado, a ti y solo a ti. Mi amor, mi otra mitad, dijo Cersei mientras lo besaba profundamente. Cuando lo sintió, no lo supo. La sangre tenía un sabor salado en la boca y la sintió cuando se desplomó contra él. Jaime abrió los ojos cuando ella cayó al suelo. Lo vio cuando la luz dejó de brillar y luego vio su daga clavada en su pecho y se dio cuenta de lo que había hecho. Ira, pena, desánimo, una combinación de las tres era todo lo que sentía y, cuando los hombres le pidieron que se rindiera, descubrieron que no estaba en condiciones de hacerlo. Cortó a los hombres como si no estuvieran allí, sintió que algunos cortes le daban y, sin embargo, no le molestaron. 1, 2, 4, 10. ¿Cuántos hombres encontraron su fin a manos de un Jaime Lannister afligido? Nunca lo sabría. Escucharlo sobre su cabeza fue probablemente lo que le salvó la vida y le permitió ser capturado y no asesinado. El dragón voló y fue una vista majestuosa. Apostaría que era tan grande como Valerion había sido jamás y no estaba solo, ya que otros tres volaron junto a él. Jaime los vio tan claros como el día antes de que desaparecieran de su vista y aunque no sintió el golpe en la cabeza, tuvo el efecto deseado. Llévalo con Lady Olenna, estará muy contenta de que hayamos capturado al menos a uno de los gemelos, fueron las últimas palabras que escuchó antes de caer en la inconsciencia y cuando despertó, fue para descubrir que era un prisionero una vez más. Volantis 299 AC. El puerto de Davos. Aunque no tuvieron que esperar mucho, descubrió que odiaba la ciudad en la que esperaban. La esclavitud era algo con lo que se había topado de vez en cuando había atracado en esos, y algo que le resultaba repulsivo.
Los pensamientos de ser propiedad de alguien, de no tener libre albedrío y de estar a merced de su amo no eran algo en lo que le gustaba reflexionar. Poniente tenía muchos defectos y a los que estaban en la cima les importaban poco los que estaban por debajo de ellos, pero la gente seguía siendo libre de decidir su propio destino también. Si el señor que poseía las tierras en las que vivías resultaba ser terrible, entonces eras libre de mudarte a otras tierras. Es cierto que la mayoría todavía sufría bajo los señores y permanecía en las tierras en las que nacieron, pero tenían la opción de irse, algo que un esclavo no tenía. En cuanto a los que dirigían la ciudad y poseían la riqueza, Davos había visto hombres y mujeres así toda su vida. Sin embargo, ninguno de ellos parecía preocuparse por nada más que por sí mismos y, de nuevo, aunque eso era cierto en Poniente, también era diferente. Cada día que se levantaba y se veía obligado a hacer el viaje desde la taberna en la que se alojaba hasta el Templo Rojo, era otro día en el que veía la verdad de este lugar con mayor claridad. Aún así, le sorprendía que, por mucho que odiara la ciudad y a quienes la gobernaban, fuera el Templo Rojo y sus sacerdotes y sacerdotisas lo que más despreciaba. Cada visita para hablar con su rey o para pasar tiempo con Shireen lo dejaba con la sensación de ser observado y juzgado, y no le gustaba. Así que cuando llegaron los barcos, les dio la bienvenida, ya que era una señal de que su tiempo aquí estaba llegando a su fin. La flota que se había reunido, con el respaldo del Banco de Hierro, no se parecía a ninguna que hubiera imaginado y mucho menos presenciado. Ni siquiera durante la rebelión Greyjoy había visto tantos barcos reunidos en un solo lugar y fuera de la bahía de Volantis, ahora estaban anclados esperando a que llegaran los hombres de la Compañía Dorada. Esto, para su consternación y el enojo de su rey, tomó mucho más tiempo de lo que esperaba. Su marcha y la gran masa de hombres que lo hicieron no habían permitido que fuera rápida y el hecho de que en realidad no estuvieran marchando a una batalla había significado que no marcharan a toda velocidad. Que era lo único que consoló a Stannis. Mientras se despertaba y se preparaba para otro día más en ese lugar olvidado de Dios, pronto sonrió al pensar en el día que tenía por delante. Shireen había pedido que le permitieran explorar la ciudad y, para su deleite y el de él mismo, Stannis había aceptado. Luego, ella le había pedido que fuera su guía, algo que su madre normalmente no permitía y con lo que no estaba de acuerdo, pero por alguna razón no lo había hecho y eso le parecía bien. Pasar tiempo con la joven siempre era una alegría para él e incluso en esta ciudad que odiaba, era lo que más esperaba. Así que, después de lavarse y vestirse, después de romper el ayuno y suspirar cuando vio que su hijo ya estaba en el Templo Rojo. Matos rezaba sin duda con algunos de los otros verdaderos creyentes. Davos se dirigió entonces a encontrarse con Shireen y se sintió aliviado al encontrarla ya esperándolo cuando llegó. «Ser caballero cebolla», gritó Shireen felizmente y Davos la miró y le ofreció una sonrisa tan brillante como su viejo y curtido rostro podía exigir, sabiendo muy bien que le iría mal en comparación con la de la princesa. «Princesa, ¿has estado esperando aquí afuera toda la mañana?», preguntó en tono de reprimenda, solo para que Shireen negara con la cabeza. «No, Ser Davos. He calculado tu hora habitual de vigilia, el tiempo que tardarías en desayunar y la velocidad con la que caminarías hasta aquí. Así que no llevo aquí más que unos minutos», dijo con orgullo y él no tuvo ninguna duda de que había hecho lo que le había pedido. «¿Lista para el día que se avecina?», preguntó y ella asintió con entusiasmo. Davos miró a sus guardias y les pidió que caminaran con ellos mientras él y Shireen se giraban para regresar a la ciudad. Tal como esperaba, fue un día que disfrutó inmensamente. Cruzaron el puente largo y se dirigieron a los muros negros. Ni él ni su rey, que él supiera, habían recibido una audiencia con la sangre vieja que vivía detrás de esos muros. Ni siquiera con el respaldo de los sacerdotes rojos habían sido considerados lo suficientemente importantes para los hombres y mujeres cuya riqueza y privilegio avergonzaban a los Lannister. Hoy tuvieron la suerte de ver un carro que circulaba por encima de los grandes muros y, en su emoción, Shireen habló de las carreras que a veces celebraban allí. Davos escuchó atentamente mientras ella le contaba más sobre la fundación de esta ciudad y sus costumbres de lo que nadie, excepto sus eruditos, sabría. Almorzaron en los muelles, al aire libre en lugar de dentro de una taberna. Ambos contemplaron la enorme flota y Shireen habló de su emoción por volver a casa, así como de sus temores por la guerra que se avecinaba. La princesa tenía fe en su padre, tanto como el propio Davos, pero no era tonta y conocía muy bien el riesgo que conlleva cualquier guerra. Mientras hablaba, él extendió la mano, tomó la de ella entre las suyas y le ofreció toda la tranquilidad que pudo.
Luego ofreció una oración a los 7 que son uno y a la propia doncella para que la mantuvieran a salvo de todo daño y lo llevaran a él en lugar de a ella si alguien tenía que morir. Ella lo abrazó con fuerza cuando se despidió por la noche y aunque deseaba volver a la taberna, comer su comida y acostarse, no lo haría sin hablar primero con su rey. Así que fue dentro del templo rojo y no fuera de él por donde caminó y cada paso que dio dentro lo llenó de una sensación de aprensión. Esa sensación de ser observado por innumerables ojos solo aumentó a medida que se adentraba más en el templo rojo y cuando llegó a las habitaciones de su rey, Davos se sintió más incómodo de lo que se había sentido en mucho tiempo. Mientras esperaba hasta que le ordenaran entrar, notó las miradas que algunos le dirigían. Miradas que, en su opinión, lo nombraban un no creyente y estaban llenas de desconfianza. Su gracia se asegurará de que lo sepas, Ser Davos, dijo un guardia cuyo nombre se le escapó en ese momento y entró en las grandes habitaciones para encontrar a su rey y a Lady Melisandre como los únicos dentro. Su gracia dijo mientras Stannis se alejaba del gran mapa sobre la mesa en la que estaba apoyado, un mapa que mostraba Poniente en todo su esplendor y era un pobre sustituto de la mesa pintada en roca dragón a los ojos de Davos. ¿Mi hija está bien, Ser Davos? Preguntó Stannis. Mucho, su gracia. La princesa disfrutó mucho de su día, igual que yo. Bien. Será el último día que cualquiera de nosotros pase aquí sin tener que trabajar. Su gracia. Lady Melisandre ha visto la llegada de la compañía dorada entre las llamas, Ser Davos, estarán aquí mañana y deseo que estén a bordo de los barcos dentro de una semana de su llegada. Dejo en sus manos que así sea. Por supuesto, su gracia, como usted ordene. Ya casi es hora de que ocupe mi trono, Ser Davos. Para ver lo que es mío por derecho, que finalmente me fue otorgado. Espero verte en el trono de hierro, su gracia, donde perteneces, dijo honesta y verdaderamente, y aunque Stannis no sonrió, había suficiente en su expresión para mostrar que agradecía sus palabras. Unos momentos después, Davos fue despedido y regresó a la taberna, donde comió y luego se fue a la cama. La idea de que pronto volverían a Westeros llenaba su cabeza, al igual que los pensamientos sobre las batallas que se avecinaban. Se preguntó si los Lannister y los Tyrell habían sido derrotados por aquellos que se habían aliado contra ellos. ¿Había un león sentado en el trono que legítimamente le pertenecía a su rey o era un dragón? Si era honesto, esperaba que fuera lo primero y no lo segundo. Porque por formidable que fuera la compañía dorada, siempre habían sido los dragones los que habían provocado su derrota. Una semana después. Hombres, caballos y elefantes, nunca había visto una fuerza como esa antes. Al mirar a su rey, pudo ver cuánto disfrutaba de ver a los hombres frente a él y lo complacido que estaba por la rapidez con la que habían logrado cargarlos en los barcos. La verdad es que les llevó más tiempo cargar los suministros que a los hombres. La gran cantidad de comida y agua que necesitaban para el viaje a Poniente era asombrosa. Sin embargo, se habían reunido fácilmente y finalmente se habían cargado. Aunque navegaba en el Beta Negro y no en el Fury con su rey, si navegaba cerca del frente de la flota. Le habían dado un puesto con el que sabía que algunos tendrían problemas y, sin embargo, no le importaba. Estaba contento de dejar esta ciudad atrás, feliz de no tener una verdadera razón para volver aquí. La guerra a la que navegaba sería una en la que vería a su rey coronado y tendría la suerte de sobrevivir o una que le costaría la vida y no sabía cuál sería su destino. Mirando hacia el Fury, podía ver a su rey, a su reina, a Lady Melisandre y a la princesa Shireen, todos en su cubierta y sintió que el viento se levantaba mientras los barcos se alejaban. Aterrizarían en una luna, estarían en guerra en dos y él sentía que sería rápido. No estaba al tanto de los planes de batalla en sí, solo del lugar donde se libraría esa batalla y sonrió ante la astucia de su rey. Un ejército necesitaba una base en la que operar, una para ver cómo se reunían los suministros y no había mejor lugar para eso que el que su rey había elegido. Mirando al cielo, vio que las velas atrapaban el viento y sintió la brisa en su rostro. Luego vio un gran pájaro negro volando alto y por alguna razón, le provocó un escalofrío en la columna vertebral, algo que no entendió la razón hasta que se fue a la cama más tarde esa noche. Parece un dragón, fue el pensamiento que lo despertó sudando y preocupado. Le costó un tiempo volver a dormirse y durante los días siguientes miró al cielo tanto como al mar. El Kingswood 299 AC. Rhaegar Targaryen. Lo sentía a medida que se acercaba al desembarco del rey. Un sentimiento que le llevó un tiempo comprender realmente. Más miembros de su familia habían sido asesinados en este lugar que en cualquier otro.
Su hermano y hermana, su abuelo y 2 tíos por parte de su madre, incluso su abuelo loco que había tomado las vidas del otro lado de su familia, habían sido asesinados aquí. Aunque no lloraba a Aerys. Eso fue solo en la última generación o algo así. Porque si iba a retroceder más tiempo, encontraría aún más miembros de su familia que habían sido asesinados en esta ciudad. Le provocó un escalofrío en la columna vertebral y, afortunadamente, fue uno que Arya frente a él no sintió. Allí sería donde pondría nombre a su hogar. Allí él y su esposa criarían a sus hijos. Se preguntó si ese escalofrío que le recorrió la espalda era una advertencia para que estuviera más alerta que otros de su familia en esta ciudad o, más probablemente, para que siempre estuviera al tanto de lo que esta ciudad le hacía a la gente. Pronto podrían ver la ciudad en sí y él supo que era hora de que volaran sobre ella y mostraran a los de abajo que los dragones realmente habían llegado. Para entonces, los que estaban dentro de las puertas ya habrían oído hablar de la batalla y de que había sido su ejército el que la había ganado y no el suyo. Así que era hora de mostrarles que resistirse o luchar contra ellos era un ejercicio inútil. Arya, es hora de que volemos una vez más, le dijo a su hermana y sintió que su emoción aumentaba cuando se giró hacia Arthur y asintió. En cuestión de momentos, se habían desmontado y caminaban hacia los dragones. Dany ya estaba allí, lo que le alegró ver. Habían pasado poco tiempo juntos mientras cabalgaban. Ambos estaban ansiosos por medir a quienes los acompañaban y por ser vistos tratándolos a todos por igual. Había sido algo que Aemon les había dicho a ambos antes de que abandonaran las comodidades de Rocadragón. Un consejo que les había dado y que ambos habían tomado en serio y Raegar no tenía por qué cuestionar si había sido un buen consejo. No dadas las miradas que había visto dirigidas tanto a él como a su esposa durante el viaje. Continúen la marcha, el príncipe Oberyn, Ser Richard y Thoros comandarán a nuestros hombres y una vez que lleguen, prepárense para un asedio, le dijo al príncipe y a los que estaban con él. ¿Cree usted que tendremos que sitiar la ciudad, excelencia? Preguntó Randyll Tarly, casi como si así lo deseara. No, no será un asedio, Lord Tarly. Si nos vemos obligados a atacar, su gracia y yo llevaremos a los dragones a las puertas y las abriremos para que puedas atravesarlas, dijo, y el hombre mayor asintió. Ese había sido el plan que había establecido con la ayuda de Arthur. Raegar nunca había estado en la ciudad, salvo brevemente cuando rescató a Sansa. Entonces apenas había visto la ciudad en sí, aparte de su entrada en ella y su escape de ella. Arthur había servido a Kiri, si bien en algunos aspectos puede haber cambiado, en otros no había cambiado mucho. Las puertas y las rutas detrás de esas puertas que conducían a varias partes diferentes de la ciudad seguían siendo las mismas. Su camino hacia la Fortaleza Roja seguía siendo el mismo y, si bien él y Dany no usarían los dragones dentro de la ciudad, los usarían para abrir esas puertas y causar miedo en quienes defendían la ciudad de ellos. Dados los números que tenían, la ciudad caería, y el único temor que tenía con respecto a sus hombres era el posible uso del fuego salvaje. Los Lannister lo habían usado contra Stannis Baratheon y él no sabía si tenían más o lo habían usado todo. Si bien había sido la llegada del ejército de Tywin Lannister y del dominio lo que al final había ganado el día, Stannis había pagado un alto precio antes de su llegada. No era un precio que él quisiera que sus hombres se vieran obligados a pagar y por eso era uno que le causaba algunas preocupaciones. Sin embargo, se las guardó para sí mismo y para Arthur, y ni siquiera había hablado de ellas con Dany. ¿Solo vamos a volar? Preguntó Dany mientras se preparaba para subirse a la espalda de Drogon. Rhaegal y Viserion parecían tan ansiosos como ella y su dragón por estar en el cielo. Sí. Estamos aquí para mostrarles primero los dragones y luego el ejército que ha marchado contra ellos. No vamos a encender ninguna llama por ahora, dijo mientras se acercaba a ella y le daba un beso en la mejilla. ¿Y si llegamos más tarde? Preguntó Dany. Entonces lo haremos con la misma moderación que demostraste en Lannisport. El miedo a las llamas, mi amor, en lugar de la verdad sobre ellas, dijo mientras ella asentía con la cabeza. Con eso, él, Arya y Arthur subieron a la espalda del Ñosmagaré, y Dany y Ser Jorah hicieron lo mismo en la de Drogon. Había sido Arya quien había señalado que el hecho de que él volara con un guardia real mientras que su esposa no lo hacía podía dar la impresión de que se preocupaban más por él que por ella y no que se sentía más cómodo con otros cuando él estaba en la espalda de su dragón. Así que de ahora en adelante, a menos que fueran solo ellos dos volando juntos, ninguno de los dos volaría solo. Sintió el entusiasmo del Ñosmagaré por el vuelo y que su dragón deseaba ver la ciudad que sería su hogar y el hogar de sus hermanos.
Tal vez esa era la razón por la que se elevaron al cielo tan rápidamente y por la que la ciudad estuvo debajo de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando le ordenó al Ñosmagare que rugiera, lo hizo sin dudarlo, y pronto su rugido fue respondido por los de los 3 dragones que volaron a algunos pies de distancia de ellos. Solo podía adivinar cómo se vería para los que estaban abajo, pero mientras los guardias se movían a su posición, Raegar estaba seguro de ver a otros desertar de los suyos. Sin embargo, ninguno era lo suficientemente tonto como para atacar a los dragones. No es que sus arcos o los pocos escorpiones que podía ver fueran suficientes para alcanzarlos dado lo alto que volaban. Volando sobre el pozo del dragón, sintió la ira del Ñosmagare porque allí habían estado confinados los dragones y le dijo que nunca sería allí donde él pondría nombre a su hogar. Algo que le agradó enormemente. Al ver el gran septo debajo de ellos, volvió la mirada hacia su esposa y se preguntó si, como él, ella estaba pensando en cómo habría sido casarse en un lugar así. Si sus vidas hubieran sido diferentes, lo habrían hecho. Aunque descubrió que estaba más que feliz con el lugar, el momento y la forma en que se casaron. Humo, hermano, escuchó a Arya gritar y lo vio delante de él. Con más R el Ñosmagare, Krogon ni que con más R. Allí Ñosmagare, llévame allí, dijo, y su dragón hizo lo que le ordenaron. Un barco ardía en los muelles, mientras hombres con librea verde rodeaban a hombres de carmesí y oro. Mirando a través de sus ojos de dragón, pudo ver lo que parecían ser los cuerpos de una mujer y un hombre a los que ayudaban a alejarse, inconscientes o muertos, no lo sabía. Aunque no podía estar seguro de nombrar los Tyrells y Lannisters. Porque ¿quiénes más podrían ser? Y entonces la idea se apoderó de él de inmediato. Le ordenó al Ñosmagare que volara hacia la fortaleza roja y le hizo un gesto con la mano a Dany para que lo siguiera. Cuando habían venido allí para rescatar a su hermana, solo la había visto desde lejos y desde el suelo. Verla desde lo alto de la espalda de un dragón era muy diferente y le pareció una vista más impresionante. Al mirar el rostro de su esposa, pudo ver que parecía emocionada, feliz incluso. Raegar se preguntó cuántas noches había pasado soñando con esa vista por encima de todo. Incluso más que Rocadragón o Poniente, apostó a que era la fortaleza roja lo que había llenado los sueños de su esposa. Las banderas de los Lannister y los Tyrell ya no ondeaban en lo alto de la fortaleza roja y escuchó la risa de Arthur detrás de él cuando notó que en su lugar ondeaba la blanca. Ya sea por la preocupación por los prisioneros que tenía después de la batalla del Camino Real, o por saber que tratar de defender la ciudad contra los dragones era inútil, parecía que los Tyrell finalmente habían decidido arrodillarse. No estaba seguro de si los Lannister también lo habían hecho o no. Aunque, dado lo que había visto en los muelles, ahora creía que los habían puesto de rodillas de todos modos. Con otra mirada a su esposa, le ordenó al Ñosmagare que volara de regreso con su ejército y con un rugido más de él y sus hermanos, su dragón hizo lo que le había pedido. Aterrizaron a poca distancia de los hombres que marchaban. Raegar estaba ansioso por hablar con Dany sin interrupciones para que pudieran presentar sus hallazgos como un frente unido. Después de ayudar a Arya de bajar de la espalda del Ñosmagare, caminó para agradecerle al dragón negro por ponerlos de rodillas. Le dijo al Ñosmagare que fueron él y sus hermanos quienes les dieron la victoria que pronto estarían celebrando y escuchó su trino ante sus palabras. Una vez que lo hizo, se acercó a Dany y le contó lo que creía que había sucedido. Arthur y Jorah estuvieron de acuerdo y Arya parecía casi molesta porque no iba a haber pelea. ¿De verdad crees que entregarán la ciudad sin más?, preguntó Dany. Creo que comprenden su posición y temen su destino si no lo hacen. No correremos riesgos, pero sí creo que no habrá una lucha para tomar la ciudad, sino palabras. Entonces, ¿está hecho?, preguntó Dany esperanzada. Sí, creo que podría serlo perfectamente. Habló con Oberyn y el resto de los señores que componían su ejército y todos parecieron estar de acuerdo. Así que fue a caballo que llegaron a las puertas de la ciudad, donde encontraron una bandera de tregua y una invitación a parlamentar. Una invitación que llevaría al final de una guerra que él y su esposa habían tardado menos de unas pocas lunas o un año en ganar y que, por la gracia del dios, les había costado poco. En el cielo sobre ellos, los 4 dragones volaban y Raegar supo que era una vista impasible. Sin embargo, cuando miró hacia los muros de la ciudad a lo lejos, sintió que ese escalofrío recorría su columna una vez más. Desembarco del Rey 299 AC. Ñosmagare. Su jinete le había pedido que mostrara su poder usando solo su rugido y no sus llamas y así lo había hecho.
Mientras volaban sobre la ciudad, él y sus hermanos habían dejado saber a los que estaban debajo de ellos que podían y que liberarían sus llamas si se atrevían a dañar a su jinete, al jinete de su hermano, a las crías que ella llevaba o a cualquiera que su jinete quisiera. Los vería a todos arder. Derretiría la piedra de estos edificios tal como había hecho con las torres de piedra si se atrevían a dañar a su jinete o al jinete de su hermano. Drogon sabía que sentía lo mismo y tanto Viserion como Raegal podían sentir la verdad de las crías incluso más que él. Sabían que esas crías pronto llegarían y eso alimentaba su propia cautela ante cualquiera que mirara en dirección a su madre. Cuando voló sobre el lugar que los dragones habían llamado su hogar una vez, lo sintió como lo sintieron sus hermanos. Este no era el lugar donde los dragones debían estar confinados, porque confinados allí era lo que al final habían estado. Él no estaría confinados así, sus hermanos no estarían confinados así. Como había estado desde que se habían unido, su jinete sintió sus preocupaciones e inquietudes e hizo todo lo que pudo para calmarlas. Ese nunca será tu hogar, Ños Magaré, nunca será tu destino, dijo su jinete. Ños Magaré y sus hermanos rugieron en aprobación ante sus palabras. Cuando le pidieron que volara hacia el origen del humo, lo hizo rápidamente. Mientras su jinete miraba a través de sus ojos, Ños Magaré miró el lastimoso fuego que ardía en el agua. No había sido un dragón el que había traído sus llamas y provocado este incendio. El fuego que ardía no había sido el mismo que él había desatado en esas cosas de madera que habían amenazado su hogar y por eso no le dio más importancia y no le importó. Volaron sobre la ciudad y la gente que se encontraba debajo, él y sus hermanos preguntaron una vez más si sus llamas debían soltarse y descubrieron una vez más que no era así. Su jinete le indicó que fuera a las torres de color fuego y lo sintió cuando llegó allí. Ese sería el hogar de su jinete, el hogar del jinete de su hermano y allí sería donde nacerían las crías. Pronto sintió algo más también, la alegría de su jinete y le llevó un tiempo descubrir por qué. No supo la razón hasta que dejaron atrás la ciudad y cuando lo hizo, trinó en voz alta. Él fue la razón. Su jinete se lo dijo. Lo elogió por haberle permitido conseguir esta ciudad y le dijo que era solo por quién era que había logrado eso. Te tienen miedo, Ños Magaré, te tienen miedo a ti y a tus hermanos y tienen razón en ello. Gracias, amigo mío, por esto, por todo, gracias. Más tarde, sin embargo, sintió algo más, no miedo, porque su jinete no temía, pero aún así era algo que no había sentido antes de él. A través de su vínculo con su jinete, sintió que era este lugar, esta ciudad, estos muros y la gente que había dentro y una vez más le preguntó si él y su hermano debían soltar sus llamas. Una vez más su jinete le dijo que no, pero Ños Magaré sintió cierta vacilación en su jinete también. Había algo en este lugar que a su jinete no le gustaba, algo que le hacía sentir algo que era miedo pero no lo era. Fuera lo que fuese, si su jinete se lo pedía, entonces también sentiría sus llamas, y si alguien se atreviera a poner a prueba a su jinete, lo encontrarían esperándolos, alerta y siempre vigilante. Porque sin su jinete no había él, ya no.